Bienvenidos de vuelta a un nuevo episodio más de este podcast. Yo soy Luis Carlos Estrada y en esta ocasión traigo un invitado muy especial que lo conozco ya desde hace 8 o 9 años. Bienvenido, Jorge Celín. ¿Cómo estás, Carlos? Qué gusto estar acá contigo y pues te mando un abrazo a la distancia. Igualmente, y de hecho ya íbamos planeando este episodio desde hace rato, ¿se acuerdan? Nada más que el día que lo íbamos a grabar, yo traía los efectos de la vacuna del COVID y no podía ni pararme de la cama, ¿se acuerda? Sí, recuerdo e intentamos reprogramar y luego creo que ya yo no dije nada más y por ahí se quedó como letra muerta, Sí. pero Pero ya resucitó. finalmente andamos aquí. Es correcto. Y antes de empezar, me gustaría contarles a ver si se acuerda de cuando recién nos conocimos, que fue una conferencia cuando yo estaba en la prepa, ¿no? En el 2014. Y me acuerdo que el final de la conferencia, o sea, me acuerdo que me gustó un chorro la conferencia, se llamaba El baño, el lugar de tus sueños. Y ya después de la conferencia nos quedamos ahí platicando, me pasó su teléfono y luego me acuerdo que, creo que esa misma tarde lo volví a ver en la prepa. Y me acuerdo que tiempo después usted estaba presentando en un concierto, bueno, antes de que saliera a cantar Jesús Adrián Romero, y yo le quería regalar mi libro a Jesús Adrián, y dije, el que está presentando se me hace que es Jorge Celín, dije, y vi que usted estaba usando su celular, y dije, le voy a marcar, y si Jorge voltea a ver su celular, es que sí es, porque yo no lo reconocía, pues, y ya sí volteó y hasta me contestó, y ya fue cuando le pude dar el libro a Jesús Adrián, ¿se acuerda? No recordaba la parte donde me habías marcado, ahorita que me estabas contando lo recordé. Sí, me acuerdo perfectamente que nos conocimos allá en la escuela y que platicamos también. Y lo de Jesús Adrián, sí es cierto, volteé acá, ¿no? No, sí, prácticamente todo lo recuerdo y después de eso, pues nos hemos visto muchas veces, ¿no? Bueno, algunas veces, digámoslo así. Me acuerdo que me lo topé también en Obregón, en un restaurante que iba con mi papá, como en el 2016, y luego fuimos a agarrar un café en el Starbucks hace mucho, Así porque yo le es. quería preguntar un chorro de cosas sobre conferencias. Y luego, lo que, lo, no sé, una forma para empezar esto, o sea, ahorita que mencionaba lo de la conferencia, que fue la razón por la que lo conocí, la que se llamaba El baño, el lugar de tus sueños. Me gustaría que me platicara más sobre esa conferencia, porque la verdad me acuerdo que estuvo buena. Fíjate que esa conferencia surgió hace unos 3 días, estaba en Culiacán, allá en Sinaloa, y un coach me preguntó, un señor que llegó a comer donde yo estaba comiendo, me lo presentó el dueño del restaurante, y empezamos a platicar. Y me preguntaba, pues, qué productos tenía en cuanto a conferencias y eso. Y yo recordé, o más bien le mencioné que teníamos el monólogo o el stand-up, como lo quieran llamar ahora, que se llama El baño, el lugar de tus sueños. Le expliqué hacia quién iba dirigido, etcétera, y me dice este señor, oye, ¿y cómo surge ese? O sea, ¿de dónde, cómo hace uno para tener bien claro cómo crear una conferencia o un taller, ¿no? Y yo le contestaba lo mismo que te voy a responder a ti. Tiene que ver con irlo alimentando, ¿no? Hasta que crezca. Yo tenía una conferencia en aquel tiempo, hace muchos años, que se llamaba Los Cuatro Fantásticos, que después terminó siendo un congreso de 4 conferencistas, pero en aquel tiempo, cuando yo iba iniciando, hablaba de personalidades y utilizaba la analogía de la película de Los Cuatro Fantásticos en aquel tiempo, La Mujer Invisible, La Antorcha Humana, que era una película que me gustaba mucho. Y yo daba esa conferencia, pero ocurría algo, como era para niños de preparatoria, era para jóvenes de prepa, pues tenía su éxito manifiesto, ¿no? Era fácil conectar con los jóvenes de prepa, pero no así cuando me empezaron a invitar a secundaria. Alguien me invitó a que trabajáramos el tema en una secundaria y a las 3 o 4 reproducciones de la conferencia me di cuenta que me hacía falta algo porque el jovencito de secundaria es un poquito más difícil y más de la secundaria pública, ¿no? Es mucho más inquieto, ellos quieren ser también parte del acto, o sea, hacen chistes, lanzan comentarios, se ríen, igual que los de prepa, pero los de prepa traen una dinámica distinta. Entonces, me di cuenta, bueno, y aparte el de secundaria todavía es mucho más exigente en cuanto a que si no lo captas rápido, se va, ¿no? Se va en cuanto a la atención, no se puede ir porque está ahí en la escuela, pero entonces yo empecé, me di cuenta de eso un día y yo recuerdo que hacía imitaciones, imitaba a un par de personajes por allí, personajes públicos, y dije, bueno, ¿qué pasaría? Dije, si la próxima vez que dé la conferencia de los Cuatro Fantásticos, meto 5 minutos
de comedia, pues hago un poquito de imitaciones y todo, y lanzo un reto que diga, si en los primeros 5 minutos no atrapo tu atención, al final inmediatamente después de los 5 minutos te puedes levantar e irte a donde gustes, como una especie de desafío, ¿no? Entonces, empezó así, el baño lugar de tus sueños empezó así, era el pedacito que yo contaba antes de empezar la conferencia con los de secundaria para atraparlos, pero resultó que un día creció muchísimo ese pedacito de 5 minutos. Fue creciendo porque se me ocurrían más cosas y como los veía conectarse y reírse desde el principio los de secundaria, fue una campaña de 2 años que hicimos en secundarias en todo el estado, pues yo obviamente me emocionaba más y seguía haciéndolo, hasta que ocurrió lo inevitable. Un día me acabé los 50 minutos de la conferencia hablando de el pedacito de los 5 minutos. Nunca enteré a la conferencia de los Cuatro Fantásticos. Entonces el tema fue los Cuatro Fantásticos, pero nunca hablé de eso. Me acabé el tiempo haciendo ese pedacito que después se convirtió en monólogo. Desde el principio, la historia se desarrolló en el baño, de esos 5 minutitos, ¿no? Entonces se le quedó el nombre El baño del lugar de tus sueños y se fue puliendo con el tiempo. Terminó convirtiéndose en un monólogo que se representó unas 1000 veces, yo creo. Pues una locura. Bueno, para mí que somos todavía regionales en cuanto al trabajo, para mí era muchísimo, ¿no? Así surgió el baño. Experiencias propias, pero era nada más un ganchito para atrapar a la audiencia y se nos creció el enano, así. Y yo me acuerdo que cuando usted estaba dando la conferencia esa, El baño en lugar de tus sueños, o sea, fue en 2014, hace 8 años. Y me acuerdo mucho de una parte en la que usted mencionó que generalmente muchos de tus sueños como que se empiezan a potencializar cuando estás en el baño, o sea, no sé, que te estás viendo en el espejo, en el lavamanos, y que te empiezas a visualizar acá, o que estás en la regadera bañándote y que de la nada empiezas a pensar cosas acá súper curadas, ¿no? Ya me pasaba, o sea, cuando estaba muy chiquito que no sé, me estaba bañando y era de que, me voy a parar a batear de esta forma la siguiente que bate. Y empezaba a ser así como que yo visualizándome como algo fregón, pues, ¿no? Para el futuro. Y, pero no me acuerdo de qué más se trataba esa conferencia. O sea, me acuerdo de esta parte, pero también me acuerdo, bueno, también me acuerdo de una parte en la que usted estaba imitando la voz de Chabelo, ¿no? Ajá. ¿Cómo aprendió a imitar esa voz? Ya casi no, hace muchos años que no la hago, fíjate. Hace mucho tiempo que no la hago. Hacía el Chabelo, hacía Joaquín López Dóriga, que ya no está al aire ya. Un día ocurrió, fíjate, mi estimado Carlos, que presenté el monólogo así tal cual como estaba con las imitaciones y me alcanzó la brecha generacional en una prepa, porque obviamente, aunque el monólogo nació para secundaria, yo lo llevé a prepas después y ahí permaneció, era el mercado donde yo me movía siempre. Se acuñó en secundaria, pero terminó siendo mucho más productivo en prepa, aunque en secundaria cumplió su objetivo. Pero resulta que empezaron a pasar los años, Joaquín López Dóriga dejó de dar las noticias en televisión abierta y Chabelo, antes de ser la leyenda que es ahora, la leyenda eterna, hubo un tiempo en que desapareció del mapa y nadie lo mencionaba, nadie había hecho memes de él, unos años por allí quedaron como letra muerta y ocurrió que un día en un auditorio pues usé el mismo recurso. Ya no lo usaba para atrapar, ¿no? Porque el monólogo evolucionó y ya no era los 5 minutos contra reloj, ¿no? Ya lo metía en otro tiempo. Pero lo usé y no hubo ni una sola risa cuando usé las imitaciones, que era algo que siempre provocaba, ¿no? Risa. Entonces volteé a ver a todos así como, ¿qué pasó? Y un jovencito de la primera fila me dijo, ¿quiénes son? Dijo. A la... A la torre, ahí me di cuenta que la brecha generacional me había alcanzado, es decir, las generaciones evolucionaron y ya no tenían la misma referencia de personajes públicos que yo. Y bueno, seguí con el monólogo nomás llevaba un pedacito de imitaciones y me di a la tarea, me sirvió mucho porque me di a la tarea de refrescarme, empezar a ver memes, empezar a ver tal y adapté muchas cosas al monólogo en los siguientes años. En algún momento el monólogo llevó la frasecita esta de ¿qué me ves, Ramírez? ¿Qué me ves? ¿Te acuerdas de ese Entiendo, video sí, sí. del el sargento Harina? Le dicen ahora tiene una serie en Amazon Prime. ¿Qué me ves, Ramírez? Y hacía el vamos, así, y era en ese tiempo, ¿no? Fue un coyuntural, un pedacito nada más. Pero a tu pregunta específica, ¿de qué trataba? Trataba de eso, de meterte al baño, tomar conciencia de que allí
nadie se burla de ti, ahí es tu momento. No importa si eres gordito, flaquito, alto, chaparro, no importan tus complejos tampoco, no importa cómo te trate la vida allá afuera. El baño es tu refugio para todo, ¿no? Ahí puedes ser quien quieres ser, puedes jugar a ser alguien que no eres con el afán de un día, con un asunto de inspiración, de tratar de llegar a ser. Y también lo hablaba como una especie de cuarto de guerra, ¿no? Donde los jóvenes que de pronto pertenecen a un grupo juvenil espiritual, allí podían hacer las preguntas correctas sin el temor de que los juzgaran, ¿no? O sea, que ellos podían decir, Dios, aquí estoy, o sea, ¿qué sigue? ¿A dónde voy? Tengo miedo de esto. Ahí podían llorar en la regadera. Entonces, el baño era en realidad un refugio para el joven que le permitía aislarse por un momento, el tiempo que duraba el regaderazo, aislarse del mundo real para recargar pilas y fuerzas y regresar a hacer lo que hay que hacer, que es vivir. Yo tuve algunos sueños que nacieron en el baño. Todos, fíjate, incluso unos que no se realizaron. Alguna vez en el baño aluciné con partirle la cara al que me molestaba. Sí, todos tuvimos un némesis, ¿no? Alguien que nos molestaba, que nos hacía carrilla pesada y que no nos gustaba. Y muchas veces en el baño, frente al chorro de agua, le pegaba el chorro, así le quitaba la regaderita y donde caía el chorro brusco, le pegaba y me alucinaba que era el enemigo en cuestión, ¿no? Mis primeras conferencias las di allí, mis primeras imitaciones las hice allí, mis primeros besos los di allí, que de eso hablo incluso en el monólogo, ¿no? Allí te besas por primera vez con tu mano o con esta parte de tu brazo, con esta parte de aquí donde en la flexión, en la articulación, ¿no? Allí prácticamente me le declaré a alguien, allí le, le declamé un poema a alguien también. Creo que todo ocurrió allí. Ahí lloré muchas veces cuando fui niño y tenía cosas muy tristes en mi vida. Y ahí ocurrió todo. O sea, realmente es un trabajo genuino. Es el lugar donde yo por experiencia propia me levanté las veces que no tenía ganas de levantarme y maduré cosas que no pude haber madurado ni siquiera con un amigo afuera, porque la vida nos enseña que a veces uno le cuenta sus sueños incluso a los amigos y los amigos no creen, se ríen de ti o piensan que pues todo está bien, viejo, pero no creo que vayas a llegar a eso, ¿no? Porque no dimensionan lo que uno tiene adentro, ¿no? En el corazón. Entonces allí surgió prácticamente todo. Todo lo que hago, los libros, todo ha surgido allí. Y de hecho también, o sea, eso también puede servir ahora que lo menciona como parte de la autoconfianza. Y traigo este tema porque, pues, Jesús Ángel Llanes, pues es su amigo, ¿no? Uh -huh. Y de hecho el podcast que grabé con él, que los íbamos a grabar la misma semana, pero después de grabar con él fue cuando pues, me pusieron la vacuna del COVID. Y, y lo titulamos como, bueno, no me acuerdo cómo lo titulé, pero algo así como que llena tu tanque de autoconfianza, algo así, porque él mencionaba como una analogía de que, no sé, digamos que esto es un tanque y si tú te haces una promesa de que, ok, esta semana todos los días me voy a levantar a las 5 o las 6 de la mañana y si sí lo haces, o sea, el tanque se va a ir llenando un poquito de autoconfianza. Y si luego dices, ok, no voy a comer postres esta semana, ok, se sube un poquito. O dices, no sé, esta semana voy a hacer ejercicio 5 días y se va subiendo un poquito con esas como mini afirmaciones que tú te haces, pero son Okay. como promesas a final de cuentas que te haces a ti mismo, ¿no? Y la verdad que sí tiene mucha razón, o sea, porque, no sé, esta semana yo dije, ok, quiero ir al gimnasio de lunes a domingo, porque la siguiente semana tengo juego de béisbol, entonces, no sé, ahorita Correcto. llevo 3 días, lunes, martes y miércoles, y pues ahora que voy al rato, pues va a ser el cuarto, ¿no? Entonces digo, esperemos llegar al día 6 o al día 7, ¿verdad? Y pues y si llego va a ser como que, eso es todo. Y hace, no sé, ahorita cuando sí tengo clases, pues que esté el semestre pues en curso, a veces es como que a la vez, o sea, tengo que ir al trabajo, tengo que ir a clases, a veces no me da tiempo, o es ir al gimnasio o es ir a comer, y subí al gimnasio, después salgo con hambre, entonces Ok. tuve una rachita hace como un mes, que sí fui al gimnasio como 3 semanas seguidas de que 5 días, ¿no? Y las otras semanas iba de que 3 o 4, pero 5 días cada día siempre es como que lo que me gusta hacer, y sí, o sea, esas 2, 3 semanas en las que ya estaba yendo muy constantemente, al final era como que, ok, o sea, eso es todo, o sea, no que no podía, pues, ¿no? Y al final de cuentas es como que si es exactamente el mismo horario, pues que siempre tengo todo el semestre, porque una semana sí puedo ir 5 veces y porque otras semanas nomás puedo ir 3. Pero pues ahí viene la parte esa de que pues no somos máquinas y pues a veces el cuerpo no da más, pues, ¿no? Claro, fíjate, mencionas algo muy importante.
Jesús lo entiende muy bien. Jesús es muy, muy disciplinado en muchas cosas. Más que yo no soy disciplinado. No soy tan disciplinado como quisiera. Yo soy de arrebatos. Quiero escribir un libro, lo traigo en la cabeza, lo sueño, y un día me siento y no me voy a levantar hasta que lo termine. Así. No soy de, voy a escribir 2 páginas diarias hasta que ocurra. Lo he intentado, pero no puedo. Pues, al final de cuentas somos personalidades distintas, ¿no? Pero sí, como dice Jesús, llenar el tanque de autoconfianza tiene que ver con pequeñas metas cumplidas, ¿no? Porque de igual forma, si no te las cumples, pierdes confianza en ti mismo. El otro día escuchaba a alguien que decía, la persona a la que más le has fallado es a ti mismo. Te dices, voy a ir para allá y no vas. Te dices, me voy a levantar y no me levanto. Te dices, voy a bajar de peso y no bajo porque no empiezo ni siquiera. Ese ejercicio de cumplirnos a nosotros mismos tiene que ver con la voluntad. Necesitas mucha voluntad. Y la voluntad puede venir en varias presentaciones, ¿no? En la presentación de la constancia o en la presentación del arrebato, que es mejor la constancia, por supuesto, pero los que no somos tan disciplinados, pues tendremos que recurrir al arrebato, ¿no? Y ni modo, es válido, uno lo acepta, uno lo ve, hay cosas en las que puedo ser medianamente disciplinado, hay cosas en las que no. Eh, y me llama la atención lo que dices, ¿no? O sea, yo sé que tú eres un soñador, igual que yo, igual que Jesús, que hay muchas cosas allí en la cabeza. Ahora yo te preguntaría, eh, ¿cuántas cosas, cuántos de los sueños que se están cumpliendo actualmente o que están por cumplirse surgieron ahí en el baño? Pues, o sea, para ti. Y, pues no me acuerdo exactamente, o sea, si fueron en el baño, pero sí me acuerdo exactamente en dónde surgió el sueño, que era pues el de irme a estudiar a Estados Unidos, ¿no? Que pues ya se lo he platicado muchas veces, pues sí, bastantes veces yo creo, pero fue precisamente en la prepa, porque era febrero del 2016, yo me gradué en mayo del 2017 de la prepa, entonces tenía como que unos 15, 16 meses más o menos antes de la graduación, ponle que 18 meses antes de entrar a la universidad. Y me acuerdo que fueron instituciones de Estados Unidos, community colleges y universidades, a la biblioteca de la prepa, pues. Y me acuerdo que la coordinadora, se acuerda de Magnolia, pues, ¿no? Ella Sí, nos cómo dijo que no. decía, pues si quieres, bueno, sí, pasó a los salones y dijo, si quieren, pueden ir a esta conferencia, si quieren, va a durar como 50 minutos, no pasa nada si se pierden la clase esta en la que van a estar, pero pues vayan porque pues es una oportunidad, si les interesa, vayan, ¿no? No es obligatorio y si van, pues la clase se justifica. Y era la clase de biología la que yo tenía, la clase que menos me gustaba. Y dije, pues me quedó perfecto. La clase justificada, no voy a la clase que menos me gusta. Y pues ya cuando llegué a la biblioteca donde iban a dar la conferencia, no era conferencia, era más que nada como un foro. No entendí nada, o sea, porque todo fue en inglés. Y muchos de los del Vanguardia sí hablaban bastante bien inglés, pues ahí en la prepa. Entonces yo estaba escuchando todo, pero sin entender nada. Pero como que se me hizo muy padre cuando nos dieron como que la publicidad y, y dije a la vez, o sea, yo quiero andar en una de esas universidades, pues, ¿no? Y me emocionó un chorro la idea. Y dije, a ver, o sea, tengo 18 meses, pues, para trabajar en eso y pues, ojalá y se pueda, pues, ¿no? Y salí de ahí súper motivado, súper emocionado. Y me acuerdo que ya nos daban 5 minutos entre clase y clase para cambiarnos de salón. Se había acabado la clase de biología y me fui a la clase de matemáticas con esta maestra, que la verdad me caía muy bien, pero era muy negativa. Y yo siempre le decía muchas frases de motivación. Y se cuenta que cuando se acaba esa plática, yo me estresé un chorro porque es como que, ves, o sea, ¿cómo me quiero ir si ni siquiera les entendí lo que me dijeron aquí? O sea, y pues ya me voy al salón de matemáticas y en cuanto llegué, yo iba, o sea, aparte de que iba medio frustrado por no haber entendido, como que también iba muy emocionado por saber de que, o sea, esto es una posibilidad que existe, yo ni siquiera sabía. Y llegué al salón y le dije a la maestra, profe, me voy a estudiar a Estados Unidos la carrera, le dije, ya me la voy a aventar, yo súper feliz acá. Y la profe, Luis, no te vas a ir a Estados Unidos, sé realista, aquí te vas a quedar y no sé qué. Y es como que, o sea, ¿qué al caso tu comentario? O sea, y es como que, nah, yo me voy a ir, le dije, ¿no? Y ya, o sea, se acabó ese semestre y luego ya cuando empezó el otro, que ya era mi último año académico, en agosto, empezamos a ir de que universidades y todo eso. Y pues las universidades, pues obviamente nos querían reclutar, pues, ¿no? Claro. Y yo siempre le decía a la maestra esta de orientación y tutoría, de que, profe, es que nos dan puras oportunidades en México, le dije, o sea, universidades de México, o sea, yo me quiero ir a una de Estados Unidos, pero no encuentro nada, le dije, o sea, nunca nos llevan a esas. Pero pues obviamente era más fácil que nos reclutaran universidades de México, pues si estábamos ahí, y aparte pues Hermosillo que tiene muchísimas universidades.
Y no sé, nos llevaron a la UVM y es como que, uy, o sea, sí se ve curado, pero no, yo me quiero ir a Estados Unidos. ¿A dónde? No tengo idea. Y luego de que una vez me acuerdo que mi papá me dijo precisamente ese semestre, vamos a llevar al TEC de Monterrey, me dijo, para que apliques para esta beca, es muy buena universidad. Y obviamente que es muy buena universidad, perdón, pero no se trataba de una buena universidad o una mala universidad. O sea, yo nada más quería irme del país para, no sé, como que era muy padre en el Vanguardia ver cómo llegaban estudiantes extranjeros de otros países. Y es como que yo quiero ser uno de ellos, o sea, yo no quiero nada más estarlos viendo. Y me pasó también, o sea, cuando escuché su conferencia, que yo estaba sentado y dije, yo no quiero estar aquí sentado siempre, o sea, yo quiero estar en el escenario también dando pláticas porque, o sea, qué padre se ha de sentir, pues, ¿no? Y luego, pues así fue como empezó a pasar. Y yo diría que ahí fue cuando surgió este sueño. No sé, otro sueño que podría tener, pues era el de jugar béisbol, pues, ¿no? Que pues le di con todo, pero al final de cuentas, pues ya no dependió de mí lo que continuó. Y no surgió en el baño, o sea, este sueño es desde que estaba chiquito. Otro sueño también fue que quiero estudiar una maestría, pues aquí, pero, o sea, toda la universidad aquí me la ha aventado pues con puras becas, casi, casi del 100% yo creo, ¿no? Y dije, ¿qué va a pasar? De hecho, en diciembre fue cuando me entró como que este miedito, hace 3 meses. Dije, ya me voy a graduar en diciembre del 2022. Que sí, o sea, tengo permiso para trabajar un año, me regreso a México, pero, o sea, no me siento 100% preparado a final de cuentas. Dije, quiero hacer una maestría, pero cuando vi los precios dije, no, hombre, o sea, yo no voy a pagar esto, o sea, aparte que era un chorro, y ya que o sea, ni siquiera me alcanzaba. Y después dije, bueno, si ya me le he aventado toda la universidad pagada, de seguro hay alguna que otra forma de también conseguir una maestría. Y me acuerdo que en diciembre que vino mi familia a visitarme, creo que le dije a mi mamá o a mi papá de que, entrando el año me voy a poner las pilas y voy a conseguir una maestría gratis. Y literalmente, o sea, empezó el año y para no sé, antes de que fuera el 10 de enero ya tenía 2 ofertas de maestrías gratis. Pero fue así como que no, o sea, incluso se me hizo un poquito extraño porque generalmente los sueños así me toma demasiado tiempo cumplirlos y este como que pasó muy rápido. Y me hicieron una oferta de una maestría como para dar clases de español y otra, pero tenía que hacer como que mi maestría específicamente en español y luego otra maestría que yo podía elegir la maestría que yo quisiera y nada más iba a tener que trabajar 20 horas a la semana con ellos para como un tipo de servicio, pues no, pero pues ellos te iban a estar pagando la colegiatura y todos los gastos que incluía. Y, y pues ahorita tengo esas 2 ofertas, todavía no me decido por una, pero ya sé cuál de las dos es la que voy a elegir, pues, ¿no? Pero es como que, no sé, ese sueño surgió como que por un miedo. Y muchas veces creo que también, no sé si le ha pasado a usted que usted empieza a hacer cosas o usted quiere como que hacer que las cosas sucedan por miedos que tenga, no sé si le ha pasado. Fíjate que mencionas algo muy cierto, ¿no? Es que el miedo o te potencializa o te paraliza, depende de cómo lo tomes. Claro, todas las cosas. Fíjate, yo siempre escucho en las historias de los grandes hombres y mujeres exitosos que tiene que ver con, yo le tenía miedo a esto y por eso decidí hacer esto. Por ejemplo, boxeadores que dicen, le tenía mucho miedo a seguir siendo pobre. Vivíamos al día, no comíamos, no esto, no aquello, andaba en la calle vendiendo chicles. Hay unas historias tremendísimas. Y tenía miedo a ser pobre y un día me prometí luchar hasta conseguir que mi familia tuviera una casa, hiciéramos que ya no estuviéramos en la casa de cartón. El miedo a pensar que la vida les iba a pasar con carencias los llevaba a plantearse objetivos mucho más grandes, porque a veces el miedo te saca de tu zona de confort. Y es que tiene lógica. Si tú ves a un perro bravo, si a ti no te gusta correr, si a ti no te gusta hacer ejercicio, pero vivieras en una calle donde hubiera puros perros bravos sueltos, que nunca se familiarizaran contigo, y todos los días salieras en la mañana, y la única forma de librarte de ellos fuera correr, ¿qué crees que harías todos los días? Correr, porque les Sí. tienes miedo. Entonces sales de tu casa, el perro del vecino te persigue y vámonos. Y a lo mejor no te gusta correr, pero corres media cuadra, sale otro perro, corres otra media cuadra, sale otro perro, corres otra media cuadra. No hay gente que decide no salir de casa. No voy a ir ni a la tienda porque hay perros bravos y me van a morder. Pero hay otros que deciden, no, voy a salir y voy a correr tan rápido que no van a poder alcanzarme. Es decir, mis limitaciones no van a poder alcanzarme si le meto otro ritmo, si le imprimo mucha más energía y mucho más ímpetu. Entonces el miedo es un detonante.
Es la gasolina que hace que el que decide no quedarse allí, no paralizarse, llegue mucho más lejos y llegue mucho más rápido. Entonces, muchas cosas las hice por miedo. Yo siempre tuve miedo a todo, ¿eh? Yo era un niño miedoso. Hace ratito me reía de eso y pensaba, bueno, no hace ratito, hace días, fui a Culiacán y en Culiacán me invitaron a comer, un empresario me invitó a comer a una plaza comercial y en la plaza comercial tienen un globo aerostático. No está en funcionamiento, parece que todavía le faltan algunas cosas de regulación, de los permisos y todo ese rollo, y ahí está paradito y cuidado, ¿no? Pero lo vi, qué hermoso, yo siempre me he querido subir a un globo. Y días antes platicaba con mi esposa y mi esposa me decía, qué miedo, imagínate un globo que se caiga, que esto, que aquello. Y yo pensaba, ahora que estaba viendo el globo, estaba parado junto a él y decía, no importa que tenga miedo, porque yo también tengo miedo, soy muy miedoso. No importa que tenga miedo. Si ando aquí y está listo en otra ciudad donde hay globos, me voy a subir. Me voy a subir con miedo. Yo me subí al escenario con miedo la primera vez. Alguna vez me gusta componer, toco un poquito la guitarra y compongo letras y muchas veces me subí a hacer el ridículo a algún lugar porque el miedo de que se rieran de mí era el mismo detonante para lo tengo que vencer, para que un día me pueda subir sin miedo, para que un día lo pueda disfrutar. Y al final el miedo dura una vez, dos veces, tres veces, y después de tres intentos, el miedo se va para siempre. El miedo te tiene miedo, pues se da cuenta que eres imparable. Entonces, el miedo es algo inherente al ser humano. Todo lo incierto, todo lo que no está planeado, todo lo que no se vislumbra, nos da temor. La vida es como un videojuego de esos de suspenso donde tienes que ir descubriendo mundos y tú sabes que hay un punto donde te paras y no se ve nada más, ¿no? Pero das dos pasos y pum, se aclara un poquito más. Y sale el monstruo y sale tal contra lo que estés luchando en el videojuego. Así funciona la vida. Tienes que dar un pasito, dos pasitos, tres pasitos, aunque no veas nada. Y se va a aclarar el panorama. La vida carga igual que el videojuego, pues va cargando justo cuando estás al límite del territorio donde te pusieron. Tendrá mucha relación el miedo con la incertidumbre. Diría que van de la mano o no tanto. Creo que el miedo es una consecuencia de la incertidumbre. Alguien que se quiere casar dice, pues sí me quiero casar, pero me da miedo saber cómo me va a ir. O sea, no puede planear cómo le va a ir. Pues. Alguien que, por ejemplo, estoy seguro que si tú te vas de viaje mañana y llevas 20,000 pesos en la bolsa, supongamos que 20,000 pesos te alcanza para un viaje determinado. ¿No? Vas a ir más confiado que si fueras al viaje sin los 20,000 pesos, con 0 pesos. Porque la incertidumbre de dónde voy a comer y cómo le voy a hacer te va a generar miedo. Pero cuando llevas 20,000 hasta te paras diferente. Cuando llevas dinero en la bolsa te paras diferente. Fíjate, a nosotros hay algo interesante. Yo, yo me dedico a las conferencias, a los libros, pero hago mucho trabajo comunitario. Comunitario en iglesias de todo tipo, a donde me inviten, yo voy tratando de llevar mi mensaje en las escuelas y siempre trato de dejar algo a la sociedad. Más allá de mi mensaje, trato de dejar un beneficio palpable. En las escuelas hacemos taquillas, donamos parte de la taquilla. En el Vanguardia pasó, en colegios públicos pasó muchas veces. Y lo interesante es esto. Es obvio, yo no soy un conferencista rico, o sea, yo soy un soñador que disfruta hacer lo suyo, que vive de lo suyo, pero que también, obviamente, hay lugares a donde voy solamente con la fe por delante. Un día nos invitaron a hacer, fíjate bien, nos invitaron a hacer una gira por el Pacífico, pero la gira consistía en, te invitamos, no tenemos dinero para traerte, pero queremos que vengas, podrás. O sea, es como que ven si puedes, pero nosotros no te podemos pagar nada. Y había un trabajo comunitario que hacer. Entonces yo saqué mis cuentas, estaba viajando con un buen amigo que él también tenía cosas que hacer por allá. Saqué mis cuentas y dije a la torre, pues conté las comidas, que eso es lo que más da miedo, ¿no? ¿De dónde como? O sea, entonces saqué las cuentas, dije, a ver, pues es un trabajo comunitario y lo quiero hacer, pero pues cuánto me va a costar de mi bolsa, porque a lo mejor vendo libros, pero si es comunitario, por lo regular voy a ir a lugares donde no tienen acceso a comprar uno de mis productos, un libro, que es lo que hace que esto sea muy llevadero. Entonces saqué las cuentas y teníamos 36 comidas entre desayunos, comidas y cenas. 36 comidas que cubrir. Entonces imagínate, dije, puede ser que en algún lugar venda libros, compro súper y veo la forma de cocinarnos
para él y para mí, ¿no? Y, y llenamos el tanque de gasolina. Con un tanque no nos alcanzaba para ir de Hermosillo a Culiacán. Era un tanque y un poquito más. Entonces mi buen amigo dijo, yo voy a manejar, dijo, porque yo soy menos arrebatado que tú y voy a ir a una velocidad constante para ahorrar combustible. Y yo le meto la pata y me acabo más rápido la gasolina, ¿no? Y él empezó a manejar. Primera sorpresa, llegamos a Culiacán con gasolina en el tanque todavía. Sacó sus cálculos como buen matemático él y nos fuimos a 95. Nunca cambió de 95. Y lo iba midiendo y le aplastaba el botoncito para ver cuántos kilómetros quedaban. Y el carro, de acuerdo a la velocidad, te va cambiando el rendimiento y te da una proyección. Lo cumplió. Lo interesante de esto es que regresamos de esa gira, 36 comidas, eran 6 días de gira, pues. Y adivina cuántas veces empresarios que estaban involucrados en el trabajo comunitario que íbamos a hacer, nos invitaron a comer. ¿Cuántas veces crees de las 36? Todas. 36. 36. O sea, 36 veces comí en los restaurantes más finos del lugar a donde fuimos. Había empresarios involucrados que dijeron, oye, que te invitaron, ya que vieron mi trabajo, el trabajo de mi compañero, vénganse a desayunar con nosotros, vénganse a comer, vénganse a cenar. Hubo empresarios que querían pasar todo el día con nosotros para escuchar lo que hacíamos y lo que traíamos. 36 veces nuestra gasolina la pagó alguien más. Nos venimos comidos más gordos, porque hubo un empresario que me llevó a un restaurante de mariscos y pidió muchas cosas, muchísimas. Y yo dije, bueno, han de estar muy, muy chiquitos los platillos. Y recuerdo que me dijo, ¿qué es lo que más te gusta de todo de lo que pedí antes de que lo trajeran? Pues lo que suena muy rico son los camarones, le dije. Entonces venía una bandeja que traía yo creo que 1,5 kilos de camarones gigantescos. Me dijo, estos te los vas a comer tú y no nos levantamos hasta que te los acabes. Y yo estaba ahí con la bola de camarones. Le dije, no me los voy a acabar. Me los acabé, por supuesto, sí, yo soy de muy buen diente. Pero a lo que voy es a que el miedo me pudo haber detenido y decir, no, si no me pagas, no voy. Si no me dices dónde me voy a quedar y dónde voy a comer, no voy. Y justo antes del momento más oscuro que el miedo te da, que es la incertidumbre, es el momento más oscuro, justo antes está tu decisión de ir o quedarte. Y justo después está la bendición, que es se carga el juego, se abre el panorama y te das cuenta que estás a un pasito de la abundancia, pero tienes que ir. De hecho, ahorita que estaba volteando aquí a ver mi celular, estaba buscando una frase de Daniel Aviv. Siempre se me pierde y le echo muchos screenshots para que no se me pierda. Y dice, quizás has recibido tantas veces un no como respuesta que acabaste por convertirte en un realista. ¿Cuántas veces has pensado que estabas mejor antes de intentar algo? Por supuesto que la incertidumbre genera temor, pero la certidumbre es un vuelo sin escalas a la mediocridad. Correcto, Está buena correcto. esa frase. Buenísima. ¿Cuántas veces podrás en la vida tener certidumbre? O sea, saber lo que va a pasar. Muy pocas. Y por lo regular la certidumbre es saber lo que va a pasar aquí enseguidita nomás, son algo chiquitito. Y te obliga a dar un pasito chiquitito o quedarte ahí sentado. Y también me pasaba mucho, me acuerdo, de hecho lo conté creo que en el episodio pasado que grabé o en el antepasado, que un vez mi papá me dijo de que haz que las cosas sucedan. Cuando le dije que me quería venir a estudiar para acá, pues no, te estoy hablando del 2016, finales del 2016 o inicios del 17. Y o sea, era muy fácil tener la certidumbre de que, ok, si no la hago, pues como quiera voy a poder quedar en la Unison o en el UES o en alguna universidad de Hermosillo, no sé, que sea más fácil quedar. Más que nada el problema pues era la cuestión económica, pues, ¿no? Y luego, no sé, después de eso, cuando sí se armó lo de que me pudiera estudiar a Cochise, después, o sea, la incertidumbre seguía, porque era como que ves, o sea, no tengo ni un peso, pero pues vamos a ver qué pasa, ¿no? Y fue cuando empezaron a caer las becas y las oportunidades y todo eso, o sea, es una larga historia, ¿no? Pero al final de cuentas, la certidumbre, no sé, sí tiene mucho sentido que a veces quieras tener certidumbre de ciertas cosas, pero creo que las cosas que más valen la pena generalmente no vas a tener la certeza de que van a pasar hasta mucho después, ¿no? Fíjate, ¿sabes cuál es el problema de la certidumbre, de saber lo que va a pasar? Que te mete en la rutina y mata tu capacidad de asombro. Si tú siempre estás seguro de lo que va a ocurrir, pues ya no hay un,
wow, no me lo esperaba, porque todo te lo esperabas. Entonces, Sí. tú puedes tener todo el dinero del mundo en la bolsa, ir a un restaurante y no sorprenderte con el sabor del platillo. Puedes tener todo el dinero del mundo, ir a la playa y no sorprenderte con las cosas maravillosas que hay en la playa, que es uno de mis lugares favoritos. Puedes tener todo el dinero del mundo y saber que a donde llegues todo está resuelto. Y hay gente millonaria perdiendo esa capacidad de asombro porque ya todo lo tiene tan visto, todo tan controlado, que lo único que queda es que pierdas el foco y pierdas el camino o pierdas el objetivo hacia el que ibas. Piensa un poquito en todas las veces que sabías cómo iba a terminar. Se vuelve monotonía. Cuando tú estás en la escuela y ya sabes cómo va a terminar la clase y dominas el tema del que está hablando una clase específica, sí, te tiras para atrás y dices, ah, ya sé que sí. Te da una especie de arrogancia tu propio yo y terminas, pues, sí, y luego esto. Y hasta te anticipas y adivinas. Es como ver una película 10 veces. La primera vez, wow. La décima vez no va a funcionar igual. Es como escuchar Lo un... mismo pasa con los chistes. Escuchas un chiste, te da risa Exacto. la primera o la segunda vez, ya después de muchas, pues ya no te da tanta risa, ¿no? Hasta te cae gordo, ¿no? Ajá. Si, Cambiando. si alguien está diciendo el mismo chiste cientos de veces porque vio que le funcionó, va a llegar un punto en que ya, viejo, ya lo escuchamos, ya no lo digas, pues te va a caer gordo. Lo mismo pasa con la vida. Sí, tiene mucho sentido eso. De hecho, también, pues no sé si se acuerde que pues al inicio cuando empecé a dar pues conferencias y todo eso en el 2017, pues era sobre presentar mi libro, pues no. En el 2018 lo mismo, a inicios del 19 lo mismo. Entonces, digo, usted dio miles, yo di, no sé, 18 conferencias que eran literalmente exactamente lo mismo sobre el libro. Y llegó un punto en el que dije, o sea, esto ya me enfadó, o sea, ya ni siquiera lo estoy sintiendo, o sea, qué bueno que las otras personas pues sí les siga gustando porque al final de cuentas pues todos eran públicos diferentes. Pero dije, ya voy a dejar de hacer esto, o sea, porque pues si no lo estoy disfrutando yo, pues no tiene caso, o sea, el chiste es de que yo lo disfrute, si los otros lo disfrutan bien. Es como, por ejemplo, y pongo el mismo ejemplo del podcast, o sea, yo disfruto hacer podcast, si lo escuchan bien, o sea, de algo te va a servir. Si no lo escuchas, la neta, pues no me importa, o sea, a final de cuentas yo disfruté la plática que tuve pues quien, con quien habré grabado, pues, ¿no? Entonces, lo mismo pasó en ese momento y dije, ah, pues voy a empezar a hablar de otras cosas. Y luego empecé a hablar acerca de networking, de cómo conectar con las personas y todo eso. Y de estas di muy poquitas. Entonces, ahorita, por ejemplo, si me dices, ¿qué quieres hacer? ¿Presentar tu libro o hablar de networking? No, pues prefiero hablar de networking porque casi no he hablado de eso. He aprendido más de eso y pues... Y sí tiene mucho sentido, o sea, porque después sí se volvió muy monótono, o sea, ya casi ni siquiera me preparaba para dar una conferencia porque era lo mismo. Y cuando lo estaba hablando es como que ya ni siquiera lo estoy disfrutando, o sea, ya ni se siente tan curado, o sea, ya ni siquiera, no sé, porque a veces llega un punto en el que decía, ah, o sea, ya la voy a terminar porque, pues, no está tan suave, ¿no? Pero, por Ok. ejemplo, cuando hablaba de networking, después que empecé con eso, o sea, yo de eso podía hablar un chorro, o sea, tenía 1000 ejemplos, 1000 anécdotas y todo eso, y al final de cuentas era un tema que, pues, a la gente le atraía más, pues, o que les gustaba más, porque eran como que cosas que las puedes aplicar en tu vida diaria, literalmente saliendo de la conferencia, pues. Fíjate, mencionas algo muy interesante y este es un consejo que no sé cómo vaya a ser tomado, pero es un consejo al final de cuentas. Mm, a todos nos pasa. Yo recuerdo que mi forma de trabajar era me iba de gira, íbamos a campo traviesa, así por todas las escuelas que se nos atravesaran, buscábamos la forma de aparecer con ellas y tratábamos de ver a todos los alumnos, no importaba las repeticiones que hiciéramos. Entonces llegó un punto, cada año pasaba, cada temporada ocurría que pues ya te habías escuchado muchas veces a ti mismo y dices, ah, sí. Entonces lo que yo empecé a hacer es, cada año tomaba 2 periodos, no vacacionales, pero sí de donde paraba completamente la gira. ¿Para qué? Para volver a reinventarme y descansar de escucharme. Y después sentir ganas y ya tengo ganas de dar conferencias, hace 2 meses que no doy. Y eso me provocaba una nueva ilusión, pero el detenerme era necesario para poder inventar una nueva cosa, pensar en lo que había visto, etcétera, etcétera. Con los años ocurrió algo interesante. Yo empecé a entender, y ese es el consejo, yo empecé a entender que probablemente el trabajo ya no tenía que hacerlo para mí mismo,
Porque cuando uno empieza en esto, hay un asunto de ego, digo, al menos a mí me pasaba, yo quería estar en el escenario y que vieran mi trabajo, que lo aplaudieran, por supuesto. No te voy a mentir ni te voy a decir, no, yo siempre quise trabajar para los demás. Estaba trabajando para mí, pues. Hasta que llegó un punto en el que entendí que mi trabajo tenía que ver con los demás, no conmigo. Y cuando voy a ver un público nuevo, aunque yo sea el mismo y me escuche otra vez, ese público lo va a recibir por primera vez y el impacto es lo verdaderamente importante. Entonces el consejo es, yo decidí dejar de trabajar para mí y trabajo para la gente, que no lo entendí de la noche a la mañana, ¿no? Y entonces, como para la gente es novedad, a mí me emociona la reacción de la gente. Creo que así tienes que pensar si para no morirte en el intento o no terminar harto de tu propio trabajo, porque al final de cuentas es una rutina, ¿no? Yo no escribía un guión como tal, pero me la sabía de memoria. O sea, dormido la podría decir incluso ahorita. Pero entonces la novedad es el público, en este trabajo específicamente. Yo me imagino que como un médico, guardando las proporciones, por supuesto, se ha operado 1000 columnas vertebrales y siempre le sale bien y siempre recibe elogios. Llega un punto en que, pues es que sí, soy muy bueno operando columna, ¿no? Pero si él se centra en lo que él ha hecho muchas veces, por supuesto que le va a resultar aburrido o monótono. Pero si se centra en la ilusión o en el anhelo de una persona de volver a tener salud en ese terreno, de volver a caminar, de volver a tener movimiento, etcétera, etcétera, creo que la ilusión del paciente es la que lo va a hacer reinventarse y decir, esto no lo había sentido, mira, vi en sus ojos el brillo, pasó esto. Y allí hay una reinvención de nuestro trabajo. Tenemos que buscarlo así, trabajar para los demás y no para uno mismo. O sea, porque pues ya viéndolo de esa forma es como que hasta más pues gratificante, ¿no? Así es. Pero, por ejemplo, cuando sí me tocaba dar pláticas, hace mucho que no dio, la verdad. Y de hecho la última que di, o sea, estuvo bien zarra, me acuerdo, porque era por Zoom y me habían invitado, era de un grupo de ahí de Hermosillo, o sea, yo estaba ahí en Flagstaff y dije, pues nos las aventamos por Zoom. Y pues, de hecho, la persona que me invitó, yo le dije, ok, nomás una sola condición le dije, que todos prendan su cámara, porque está bien, Sara, le dije, estar hablando y literal que la pantalla esté negra, pues, ¿no? Y Claro. pues ya que empezó la conferencia, les dije, todo bien, pues prendan las cámaras, pues ya para empezarla, ¿no? Y literal, o sea, menos de la mitad la prendieron, o sea, eran súper poquitos, para empezar eran como 15 personas nomás, y pone que, no sé, 10, 12 cámaras estaban apagadas y estaban como 3 o 4 prendidas. Y era como que, pues tiren paro, o sea, yo les estoy dando esto con mucho gusto, pues no es como que obligación de perdida, nomás prenden las cámaras, pues no les cuesta nada porque pues ya estaba bien zarro nomás estar pues hablándole a la pantalla negra, ¿no? Y luego de que ya empezó y luego empezaron a hacer de que puras tontadas de que en las cámaras, no sé, alguien se estaba lavando los dientes, alguien estaba caminando en la cocina. Entonces es como que no manches que yo sí le estoy metiendo tiempo, me preparé un chorro, de hecho ese día, creo que la conferencia, no sé, pone que había sido a las 5, yo salí del trabajo a las 4:30, sin comer, me fui literal volando a mi cuarto porque estaba bien lejos de mi trabajo y pues ya, o sea, listé todo en el dormitorio para que no se viera de que la cama o el refri y pues ya que hubiera, pues como ahorita, pues un fondo blanco, pues no, porque pues para acá hay un cochinero ahorita. y yo me quedé así como que, o sea, qué mal plan, o sea, que pues sí le eché ganas para esto y que sin siquiera antes de empezar, o sea, que ya traían como una actitud así, pues, ¿no? Pero también ha habido otras pláticas que sí ha estado muy padre, pues, ¿no? Que al final la gente se acerca, se hacen amistades incluso, y pues está curado, así como yo lo conocí a usted, por ejemplo, pues no, hace mucho. Y, pero por ejemplo, cuando se trata del podcast, o sea, yo no tengo ni idea quién lo ve, pues. Entonces como que no es algo que pueda medir de que a lo mejor y sí le ha servido a gente y lo ha aplicado en su vida, pero es como que, o sea, yo ni siquiera me entero, pues, ¿no? Entonces cuando se trata del podcast, que pues ahorita estamos uno a uno, pero pues ya que se haga público, pues uno nunca sabe quién lo va a escuchar, ¿no? Claro. Entonces, pues por eso es que digo, pues el podcast yo lo quiero disfrutar, pues, ¿no? No, sí, definitivamente, o sea, es que se vale, o sea, no es egoísta pensar en ti. Más bien a lo que voy es a que cuando detectas que ya se volvió monótono, tendrás que buscar una forma diferente de verlo para que no se muera el proyecto. Imagínate que cada vez que diste 18 veces la conferencia con respecto al libro, ya no quiero más, dices. Pero ya escribiste un libro, pues. O sea, el libro está ahí para que la gente conozca esa historia y se inspire como tal y suelte la lagrimita también y se sensibilice por la historia que tiene el libro específicamente. Pero si matas el proyecto porque de pronto te pareció monótono, mejor tómate un descanso. Es cierto también. Es lo mejor. Te va a pasar cuando te cases. Uno se casa
Y dice un amigo, todos los días pastel de cereza es una locura, dice un amigo. Por más que el pastel de cereza sea tu favorito, va a llegar un punto en que otra vez pastel de cereza, dices. Hace un amigo que lo disuelta como tal, y no estoy diciendo que esté a favor o en contra de su comentario. A lo que voy es a que entonces tendrás que buscar reinventar lo que ocurre en esa relación de pareja. Esa reinvención es lo que le va a dar frescura. Y porque si no, imagínate cuántos matrimonios se rompen porque es que caímos en la rutina. ¿Qué tienes que hacer cuando hay rutina? Romperla, no romper la relación, romper la rutina, que son dos cosas diferentes. Si de pronto mi rutina me está causando estragos, cambio mi rutina, pero no cambio mi relación. Porque lo que te gustó una vez te gusta siempre, pero perdemos de vista y pensamos que la pareja es la rutina, ¿no? La rutina son actos repetidos que le quitan naturalidad y brillo a las cosas. O sea, Y ahorita que mencionaba, Jorge, usted lo de hacer el trabajo también por las personas y no tanto por uno mismo, como que a veces me pasa que tengo un poco de conflicto con eso, porque, no sé, antes me gustaba mucho de que, voy a hacer esto, y al final de cuentas, o sea, cuando me he puesto a pensar, digo, pues era adolescente, o sea, apenas igual, y estaba formando mi identidad, no sé, cuando estaba en la prepa o algo así, y era como que, a final de cuentas, yo me acuerdo que cuando recién publiqué mi libro, o sea, lo escribí cuando tenía 13 años, y lo publicó cuando tenía 14. Y me acuerdo que en ese entonces yo estaba apenas en secundaria, con un chorro de problemas, pasando lo de la muerte de mi hermana y todo eso, problemas en el béisbol también, y era como que dije, pues voy a publicar el libro, a ver cuánta gente de mi edad tiene un libro publicado, o sea, igual y esto, como que me voy a ganar como que respeto o aprobación, ¿no? Y es como que, o sea, ¿por qué quería hacer eso? Pero digo, pues tenía 13, 14 años, obviamente pues que se estaba formando la identidad, pero ya después, no sé, incluso con otras cosas, a veces era, incluso con el podcast, o sea, cuando recién lo empecé hace más de 2 años, como que, pues voy a crear una audiencia, porque en un futuro cuando publique un libro, pues ya van a saber de más o menos de qué se trata, ¿no? O cosas así, pero yo eso tampoco pensar, o sea, porque a veces se romantiza tanto hacer las cosas por las demás personas y no tanto preocuparse por uno mismo. Y a veces como que incluso se percibe como egoísta cuando te empiezas a preocupar más por ti que por las demás personas. E incluso con mi familia me pasaba, o sea, no con mi familia de papás o abuelos, sino más con la familia extendida, de que queriendo la aprobación, queriendo que la familia siempre esté unida, queriendo que, como que siempre romantizando todo eso, preocúpate por qué es lo que quiere tu primo, tu prima, tus tíos o algo así, y es que, ¿por qué no te preocupas por lo que tú quieras? Pues, ¿no? O sea, porque yo a veces me pongo a pensar, o sea, ¿qué hubiera pasado si yo le hubiera hecho caso pues a toda esa gente que me decía, no te vayas a Estados Unidos, quédate aquí, métete al Unison, métete a Lewis, métete a donde tú quieras, pero no te vayas acá, o sea, ahí tienes todo en tu casa, estás cómodo, no te hace falta nada. Pero es como que, ¿por qué? ¿Y por qué después hubo tanta crítica cuando me vine para acá? Ahorita no hay nada de eso, ¿no? Pero yo te estoy hablando de cuando recién iba comenzando todo. Porque, no sé, incluso mi abuela me decía de que, o sea, no te importa dejar a tu mamá sola aquí, o sea, ya no está tu hermana, y es como que, pues, al final de cuentas, pues, yo tengo que construir mi propia vida, o sea, en algún momento me voy a ir de la casa, o me voy a ir a los 30, o me voy a ir a los 18, pues, y, pues, me fui a los 18, y sí, o sea, obviamente que al inicio era todo difícil, y hasta la fecha hay momentos de dificultad, pero obviamente ya no tantos como cuando recién iba comenzando, pero yo me pongo a pensar, o sea, porque a veces se romantiza tanto hacer las cosas por las personas y se percibe como egoísta cuando te empiezas a preocupar más por ti mismo que los demás. Y no me acuerdo dónde fue que escuché esto, pero dicen, si no estás bien contigo mismo, no tienes nada que dar, o sea, primero está bien contigo mismo, trátate bien a ti, o sea, como que te formes primero tú para que después tengas más que aportar. No sé qué piensa usted de esto. claro, mira, es que creo que estamos hablando de dos cosas distintas. Por ejemplo, cuando yo hablo de mi trabajo y hablo de preocuparme por los demás, después de que yo ya cumplí con mi razón de ser, que es que me vean en el escenario, entonces migras a una visión distinta. Pero yo, ojo, no pierdas de vista esto. Yo sigo haciendo lo que dije que iba a hacer. No es que yo haya dejado de dar conferencias y ahora le voy a construir casas a las personas en una comunidad porque pues me tengo que preocupar por los demás. El primero soy yo. Yo estoy trabajando ya en lo que me gusta, estoy haciendo lo que amo. Hablaba de cambiarle la perspectiva para que la monotonía no te atrape y te haga pensar que ya cumpliste con tu objetivo. Los que hacemos un trabajo para las comunidades, los que hacemos un trabajo que tiene que ver con público, sí tenemos que preocuparnos por los demás sin dejar de preocuparnos de disfrutar lo que hacemos. Pero el enfoque es como cuando tienes hijos.
Mira, yo trabajo en lo que me gusta y soy muy feliz. Y tengo 2 hijos. Hay días que digo, ya no debería de ir a dar conferencia hoy o no voy a abrir otra cosa, mejor hago algo aquí. Pero luego pienso en mis hijos, suponiendo que mis hijos son el público, vamos a hacer la analogía. Pienso en mis hijos y digo, pero es que mis morros necesitan un papá que haga lo que más le gusta para que vean el ejemplo y digan, no hay nada imposible de lograr porque mi papá me dio el ejemplo de qué tal. Y cuando yo cobro el dinero que recolecto, que gano haciendo lo mío, y les compro algo, o los llevo a algún lugar, o se van de viaje conmigo y veo sus caritas, ¡wow! Su sorpresa me inunda el corazón. Lo mismo pasa en el público. Cuando yo trabajo para el público, sus caritas me llenan el corazón y me hacen saber que mi propósito es el correcto. Ahora, pero yo no estoy hablando de dejar lo que hacemos como tal. En tu caso, lo que me contabas, es genuino que tú no pienses en los demás. Yo pienso, cuando yo hago el trabajo para los demás, pienso en mí. Fíjate bien, yo estoy, incluso aunque esté viendo la reacción de los demás para seguir haciéndolo disfrutable, yo estoy pensando en mí, cómo lo hago disfrutable para mí, para seguir haciendo lo que hago. O sea, realmente no estoy siendo Jesucristo, pues, de voy a dar mi vida por los demás. Estoy siendo un tipo sensato, que no digo que Jesús era insensato, Jesús al final murió por nosotros, ¿no? Pero pues yo no soy Jesucristo, pues. Entonces yo trato en la medida de lo posible de pensar en los demás, sin dejar de pensar en mí. Ahora, la crítica, la crítica es inevitable. Hay gente que se cae por la crítica, hay gente que ni siquiera se casa por la crítica, hay gente que nunca busca pareja por la crítica de su familia, es que tú no lo vas a lograr, es que ¿por qué no me cuidas a mí? ¿Por qué no cuidas a los abuelos? Allí, si tú detienes tu propósito por darle gusto al propósito de los demás, ahí sí te estás traicionando a ti mismo. Y estoy completamente de acuerdo contigo en ese apartado. ¿Por qué verlo como egoísta el pensar en mí? De ninguna manera, no es egoísta, es lo correcto. Tú tienes que estar completo para después poder permear a los demás. ¿Por qué yo soy un buen papá? Porque estoy completo y contento, porque hago lo que más me gusta, porque soy un buen esposo, porque estoy completo y contento, porque hago lo que más me gusta. Si yo fuera, lo digo con mucho respeto para cualquier oficio, pero si yo fuera un carpintero y no me gusta la carpintería, todos los días llegaría del taller de carpintería como un ogro, tratando mal a mi esposa y a mis hijos porque estoy cansado y estoy harto. Imagínate pasar 10, 12 horas haciendo lo mismo y que sea algo que no me gusta. Estoy muerto. Entonces yo realmente estoy pensando en mí. Mi maestro de literatura en la universidad decía, el escritor trabaja para uno mismo. El escritor escribe para él mismo. Un García Márquez, un Saramago, y mencionaba a muchos escritores importantes. Un Carlos Fuentes escribía para él y al que le guste, pues que lo lea y al que no, pues no. Esa es la diferencia entre la literatura y el desarrollo personal en los libros. La persona que escribe desarrollo personal o que escribe motivación, escribe para los demás, para que los demás se motiven, se inspiren y se desarrollen. El literato escribe para sí mismo. Por eso casi toda la literatura es tragedia. La literatura profunda, ¿no? Se muere alguien, no se quedan juntos, etcétera, etcétera. Los finales son trágicos. Las dos vertientes son válidas. Las dos, por supuesto que sí. Cada quien tiene su propia visión de la vida, pero sí creo que hay filántropos que dicen, yo voy a estudiar medicina para ir a ese pueblito a llevar progreso y a llevar sanidad, y a llevar... Si en tu corazón está hacer eso y hay un propósito personal, entonces se cumplen ambas cosas, ayudar a los demás sin dejar de pensar en lo que a ti te hace feliz. Tu postura era clara y correcta, hiciste lo correcto, no escuchar las voces de los demás, seguir por tu sueño, ese que me cuentas que tuviste cuando entraste a ese auditorio que hablaron en inglés. Ahí está, ha sido genuino. Ahora, desde esa trinchera, tarde o temprano ayudarás a otros, aunque seas egoísta y pienses en ti, que no eres egoísta, pues es un decir. Aunque los demás digan, mira, tiene 4 años allá, ni se acuerda, ni viene, ni nos visita, ni nada, pero cuando regreses con la visión, con lo aprendido, con la evolución que has tenido, se darán cuenta que qué bueno que se fue. Yo soy criticado también, yo no tengo un trabajo fijo. Escribí mi nuevo libro hace unos días y hubo amigos que me marcaron o me invitaron a un café y me dijeron, mejor búscate un trabajo, porque la pandemia me paró completamente y mi libro fue una forma de
reiniciarme para salir a hacer lo que sé hacer y lo que me gusta. Y muchos amigos, amigos del alma, sí, me dijeron, viejo, ya, creo que ya pasó el tiempo, ya detente, ya no vayas, no te arriesgues, mejor un trabajo fijo, dinero seguro. Y yo me quedaba viéndolos y pensé, bueno, pues es válida tu opinión, ¿no? Pero yo ya tengo decidido lo que voy a hacer, porque se trata de ¿Te lo mí. estaban diciendo gente que son como tus modelos a seguir o gente que está como que parte de, o sea, que no ha hecho nada disruptivo en su vida? Por eso también tiene mucho que ver, ¿no? No, totalmente de acuerdo. Buenos amigos que en algún momento hicieron algo disruptivo, pero que hace mucho que no lo hicieron. Ya se les cansó el caballo, ya se resignaron, pues. Pero obviamente, aunque no hayan hecho nada disruptivo y ya no sean modelos a seguir para mí, pues siguen siendo mis amigos y los quiero. La bronca es que Sí, claro, cuando claro. es como si mi mamá está en casa, ya está grande y tal, y está calmadita, pues mi mamá ya no hace nada disruptivo, ¿no? Sí, sí. Pero si me dice algo, pues me duele que me diga algo, ¿no? O sea, deja Ajá. eso, dedícate a otra cosa, aunque ella no haga nada disruptivo, porque hay un vínculo emocional y sanguíneo. Pero al final de cuentas yo escuché y dije, está bien, agradezco tu consejo. Y al siguiente día me subí al carro y me fui. Pues claro, o sea, también, aquí no sé si tenga mucho que ver también con la carrera pues esta de negocios, que de hecho mi maestro este que también estuvo aquí en el podcast hace como un mes, que es el que hizo el software de Google Earth, que después se lo vendió a Google y tiene experiencias impresionantes, o sea, no me imagino, no me imagino todas las experiencias que tiene, porque pues obviamente en una hora que grabamos pues digo, o sea, lo ves en LinkedIn y de sus 22 experiencias que tiene, en todas ser el CEO o el presidente, tiene compañías en todas partes, un chorro de real estate. O sea, la verdad que él sí es un modelo a seguir para mí. Y lo tengo como maestro, pues entonces lo tengo 2 días a la semana y cada que se acaba la clase, yo me voy a platicar con él uno a uno. Y algo le termino aprendiendo siempre, o sea, y al final de cuentas es como que no sé de qué voy a hablar, pero lo voy a saludar. Y al final de cuentas algo sale ahí, pues, ¿no? O sea, la plática pasada que tuvimos la semana pasada, me dijo, mira, aquí te voy a pasar estos contactos, me dijo, mándales mensaje, porque ellos se pueden dar una oportunidad de trabajo en el futuro. Entonces, como que bestia, o sea, no me esperaba eso, ¿no? O por ejemplo, de, le dije, ya había yo como editado mi currículum pero en su clase él nos dio otros consejos. Y le dije, ¿me lo puede checar otra vez? Le dije, o sea, yo lo tengo editado. Le dije, este maestro ya me lo revisó, que ese maestro también es un súper pesado. Era el vicepresidente de marketing de FedEx por un chorro de años. Agarró su Masters en Business en Harvard. O sea, él es un súper pesado. Y me lo editó, pero al final de cuentas me lo editó con lo que yo tenía. Y después de que le dije a él, digo, pues no está más una segunda opinión. Y ya me dijo, ok, me dijo, nomás quítale esto, quítale esto, quítale esto y ya nomás le vas a agregar estas 3 cosas y ya se va a ver mejor. Entonces, como que, o sea, pues qué bueno que pedí una segunda opinión. Y es muy padre, o sea, cuando, digo, no me pasa todos los días, ¿no? O sea, el semestre pasado no me pasó ni siquiera un día que tuve la oportunidad de platicar con alguien, pues, así de ese calibre, pues, ¿no? O sea, aquí en la escuela. Pero ahorita que me está pasando es como que, de hecho, un día le dije, o sea, dime en qué te puedo ayudar, o sea, le dije, no me importa que no me pagues, nomás quiero estar ahí de metiche para ver qué te aprendo. Y se lo dije, o sea, así directamente, pues. Y me dijo, pues luego que a la oficina, me dijo, y vamos a planear algo. Igual con mi otro maestro, el de FedEx, ese que lo he mencionado muchas veces, también de que el otro día me fui a platicar a su oficina, estuvimos como 2 horas. Y es básicamente, o sea, ayer lo estaba viendo, de hecho, en una entrevista de Alberto del Río con Roberto Martínez, pues no, los otros, el que hace podcast en México. Y Alberto decía, cuando él estaba en la WWE, dice, yo me iba con Vince McMahon, o sea, el CEO de la WWE en ese entonces, que yo me iba a platicar con él y era como estarle, no sé, succionando el cerebro a ratitos, ¿no? De que, ok, le tiraba una pregunta y al final de cuentas es como, él hablaba mucho de lo importante que era estar rodeado de ese tipo de gente tan pesada, porque al final de cuentas, nomás por andar ahí en la bola, algo les vas a terminar aprendiendo, o sea, Claro. no es como que de la nada van a salir diciendo algo interesante, es como que su vida ya es interesante por sí mismo, pues. Lo que salga de su boca será sabiduría, seguramente. Ajá. Entonces, igual, o sea, a veces, no sé, o sea, muchas veces también pasa que te toca escuchar a personas que no son modelos a seguir, que sí son tus amigos, o que no son tus amigos, pero pues que te caen bien, y pues se respetan las opiniones, pero eso no significa que las tengas que obedecer, pues, o eso no significa que es de que consejo que te dieron, consejo que vas a tener que seguir, porque al final de cuentas, tienes que también saber quién es la persona que te lo está diciendo, y sin ofender o sin menospreciar a nadie, obviamente, pero pues al final de cuentas tienes que ver por ti, por tu futuro.
Y me acuerdo de una frase que decía Robert Kiyosaki, dice, yo nomás recibo consejos de gente que está donde quiero llegar. Entonces, es como que si tú te empiezas a rodear de gente, y también es una de las razones por las que hago el podcast, o sea, por eso lo invité a usted para aprenderle también, o sea, por eso invito a las demás personas que invito para estarles aprendiendo también, o sea, al final de cuentas, esto ahorita lo estoy viendo como que una actividad extracurricular, pero pues con diversión y aprendizaje a la vez. Entonces, no es lo mismo estar escuchando consejos de gente que no ha recorrido el camino que tú quieres recorrer, a estar escuchando de gente que ya o que está en el proceso de recorrer el camino que tú quieres. Porque es como que, no sé, en vez de subir escalón por escalón, es como que, de un paso de 5 escalones o de un paso de otros 3 escalones, en vez de estar yendo pues paso a paso, ¿no? Así es. Sí, estoy de acuerdo contigo. Sabes, como bien dices, digo, lamentablemente, o no lamentablemente, ¿no? Pero no quiero ser tan extremo. Todos tenemos boca para opinar, pues, y todos tenemos boca para aconsejar, ¿no? Aunque no hayamos construido nada. Es como, yo no puedo ir con un albañil y decirle, señor, esa barda está mal, mire, porque yo no sé de bardas y no sé de albañilería, no sé de construcción en general. Y el albañil sabrá que si yo no sé, mi opinión y mi consejo no vale. Pero ¿qué tal que yo le digo al albañil, señor, lo veo triste, ¿qué pasa? ¿Cómo está su relación con sus hijos? ¿Cómo va esto? ¿Qué problema? Y empezamos a platicarle hoy un consejo, ahí tiene validez porque es mi sector, el sector de la familia, al final de cuentas. Yo creo que lo que estás haciendo te pone en el camino. Hay muchos caminos correctos, pero este es uno de los caminos correctos que tienes que seguir tú como tal. Al final de cuentas, habrá gente que piense, ¿por qué hace un podcast? Pues, ¿por qué hace un podcast? Así como les ha pasado mucho, seguramente, porque hace videos de YouTube, porque sube esto, porque da conferencias, porque, mira, cuando yo empecé, mi mamá me dijo, pero ¿y por qué no terminas la carrera, te haces exitoso en tu área y cuando seas muy exitoso y hayas construido muchas cosas, te van a invitar a dar conferencias? Pero no puedes dar conferencias de nada, pues, porque yo tenía 21 años cuando iba a dar mi primera conferencia. Y sí es cierto, aparentemente no tenía nada que aportar. Aparentemente, si yo le hubiera hecho caso a mi madre, que la amo mucho y que con todo me ha dado muchas cosas, pero en ese sentido el consejo no era el correcto. Entonces yo dije, no, mamá, yo primero voy a dar conferencias con lo que tengo. Y mi mamá dijo, bueno, pues buena suerte, o sea, quién sabe cómo vaya a resultar, porque ella suponía que no tenía nada que decir, tal vez. Yo creo Así que usted, como, porque dijo una frase también, que de hecho, cuando yo estaba en Hermosillo, en la puerta de mi cuarto, tenía chorro de frases pegadas y una era de usted que decía, cuando hablas de lo que te apasiona y la gente no te entiende, lo estoy parafraseando, ¿no? ok, No los puedes culpar porque ellos no saben con qué fuerza late tu corazón. Algo así decía la frase, ¿no? correcto. Sí, y es verdad, recuerdas en el monólogo, no sé si te tocó ya esa versión del monólogo, pero hablábamos de Eminem, ¿no? Eso no me tocó. No te tocó, bueno, que es la evolución quizá de esta frase de la que estás hablando. Yo le puedo contar mis sueños a mi mejor amigo y mi mejor amigo se puede reír porque no dimensiona cómo late mi corazón. Y yo contaba en el monólogo, de más adelante, seguramente tocó una versión anterior, donde yo decía que Eminem es reconocido o criticado por los mejores raperos del mundo, como el rapero que lo critica es porque lo critica porque es blanco. Y el rapero que lo alaba a pesar de los raperos que lo critican. Pero el otro día escuché uno, no recuerdo quién es, no estoy tan familiarizado con los raperos. Uno de ellos decía, Eminem es el mejor, decía. Aunque nos duela porque el rap, así decía tal cual, el rap es un género, así decía, de negros. Pero vino un blanco y lo hizo mejor que todos. Y yo contaba la historia de que Eminem, obviamente no te voy a contar la versión corta porque es muy largo el desarrollo histriónico de la situación. A Eminem lo golpeaban porque vivía en un barrio donde había muchos afroamericanos. Lo golpeaban, lo menospreciaban, lo criticaban, le decían, tú nunca lo vas a lograr. Y yo decía, imagínate que Eminem hubiera compartido la secundaria contigo, Carlos, conmigo, con cada uno de nosotros, y nos hubiera contado en la secundaria. Seguramente era un morrito problema, porque pues, tenía rechazo, le hacían bullying, vivía en un barrio que no le correspondía como tal, había racismo hacia él. Aunque normalmente los afroamericanos son los que sufren racismo, en esta ocasión Eminem era el que sufría racismo, porque estaba en un barrio de afroamericanos. Entonces imagínate que
que un día sentados en la banquita junto a la cancha de voleibol o de básquetbol de la escuela pública donde estábamos, ese era el ejemplo que yo ponía, que Eminem, como tu mejor amigo, te hubiera dicho, yo un día voy a ser el rapero más grande del mundo, el mejor. ¿Tú qué ibas a decirle? Ibas a voltear y te ibas a reír por dentro pensando, ni al caso, viejo, ni al caso. Y él iba a voltear, y si yo le hubiera contado a Eminem, él como mi mejor amigo, sabes que yo un día voy a ser un conferencista, voy a ser escritor y voy a ser tal, él desde su trinchera a lo mejor hubiera dicho, ni al caso también. Ambos sueños son genuinos, éramos amigos, los mejores amigos en esta historia, pero su corazón late a un ritmo diferente al mío. O sea, si mi corazón late, no sé si se escuche bien o no esto, pero a lo mejor, que esta era parte de la rutina en la conferencia, ¿no? Del baño. A lo mejor el corazón de Eminem late. Sí, es cierto. Yo no puedo entender el ritmo de su corazón, me parece absurdo. Para empezar, ni me gusta el rap, tal vez. Y él no puede entender que mi corazón lata con cierta armonía y con cierta pasividad. En eso radica la frase que tenías en tu cuarto. Tu corazón late diferente al mío. Cuando tú me hablas de béisbol, a lo mejor me hablas en otro lenguaje. Yo no practico béisbol, ni juego, ni narro béisbol, ni veo béisbol. Pero desde mi trinchera yo entiendo que tu sueño es genuino y sé cómo late tu corazón cuando hablas de béisbol. Y sé lo que implica cuando me dices, y bueno, las cosas no se dieron, pero el béisbol te sigue apasionando. Aunque yo no lo practique, tengo que ponerme en tu lugar. Y si te das cuenta, allí, si yo me pongo en tu lugar, a pesar de que el béisbol no sea lo mío, yo entonces empiezo a pensar en los demás antes de pensar en mí. Porque si pienso en mí nomás, no podríamos tener una conversación sobre béisbol, tú y yo, ni sobre los sueños de alguien que quiere o quiso o querrá jugar béisbol toda la vida. Es cierto, igual a mí también cuando me hablan de otros deportes, es como que si escucho a la gente emocionada hablándome, no sé, de tenis o de americano, es como que, pues, ni te entiendo el lenguaje, no me emociona tanto porque no le entiendo, pero, por ejemplo, sí es cierto, o sea, cuando yo le cuento, no sé, hicieron un doble play bien curado, la agarró a este lado, así, pues es como que a lo mejor no lo entienden, pero yo que lo entiendo es como que, pues, yo me quedo, ¿por qué no se emocionan? Pero, pues, es porque no lo entienden, ¿verdad? Cambiando un poquito de tema, Jorge, porque ya nos desviamos demasiado. Y yo le dije que le quería preguntar sobre sus libros. Su primer libro se llama 8 segundos de fama. ¿Me puede platicar de eso? Sí, claro, el primer libro se llama 8 segundos de fama y el subtítulo es El arte de leer a las personas. ¿Cómo leer a la gente? Yo escribo, mis 3 libros son sobre comunicación y comunicación no verbal, principalmente sobre comunicación no verbal. En ese primer libro plasmé una técnica que desarrollamos hace algunos años, en el 2009, y escribimos el libro en el 2012, de cómo leer a las personas a través de microexpresiones y rasgos físicos. Cómo se puede analizar el temperamento del carácter basado en fisionomía. Y el libro habla sobre eso, ¿no? Tiene unas historias por ahí pintorescas porque el objetivo es, ese primero, enseñarle a los jóvenes a utilizar la comunicación no verbal para mejorar sus relaciones personales en casa o con sus amigos en la escuela, con sus maestros. Pero es básicamente eso, leer a las personas, el arte de leer a las personas, cómo perfilar a alguien por la forma en la que mira, el tipo de ojos que tiene, etcétera, etcétera. Y yo me acuerdo que también, una vez que usted fue a mi salón, hizo una dinámica, y yo me acuerdo exactamente la muchachita que pasó, que era de las como tipo líderes de ahí del salón, que pasó al frente y usted la describió, y todos de que a la vez, o sea, y usted nomás la había saludado. Entonces me gustaría digo, conmigo no funcionó, porque pues yo empecé a platicar con usted y después fue como que, pues ya ni por qué me analizas y ya hablamos un buen rato, ¿no? Pero ¿cómo le hace usted, o sea, para detectar la personalidad de las personas solamente con saludarlas de mano? Bueno, es que hay varias cosas que se conjugan. Seguramente en ese tiempo en el que fui a tu salón, mmm, estaba el primer libro escrito, el segundo no estaba escrito, estoy Sí, el seguro. segundo todavía ni salía, le faltaba No, no buen rato. salía. El saludo, la forma de perfilar a alguien por el saludo de mano viene en el segundo libro, pero obviamente yo ya lo hacía antes de escribirlo, así funciona. Así como ya leía personas antes de escribir el primero, ya saludaba a personas antes de escribir el segundo. Tiene que ver con los impulsos. Hay patrones que seguir.
O sea, hay patrones que seguir y los patrones se repiten siempre. Hay 4 tipos de ojos, hay muchos, aparentemente hay muchos, pero en realidad hay 4 tipos nada más. Hay 4 tipos de sonrisa, hay 4 tipos de movimientos, de formas de caminar, hay 4 temperamentos como tal. Entonces lo que hicimos fue analizar, hilar, generar análisis de caso. Es decir, he pasado a lo largo de mi vida desde que empecé con eso de la comunicación no verbal a hacer análisis de caso. He redactado o he anotado cosas de más de 6,000 personas. He visto muchas más, pero he analizado a 6,000 anotando cuando sonríen así, es así, cuando tal. Y siempre, después de que analizo a alguien, le pregunto, ¿es cierto o no es cierto? ¿En qué fallé? ¿Qué pasó? Le pregunto a la gente en caso de que haya público también. Y eso le da mucha certeza al ejercicio. Pero ¿cómo le hago básicamente? Por ejemplo, ahorita, que ahorita vamos a hablar, supongo, de eso. En el tercer libro hay un apartadito nada más de comunicación no verbal. ¿Cuál es? Sonreír. Así se llama el capítulo, sonreír. En cuanto tú sonríes, yo digo, a ver, ¿sonríe cómo? Sonríe tierno, sonríe dudoso y tímido, sonríe con cierta característica sexual o picardía, o sonríe burlesco. Sonríes de una de las 4 formas nada más. Y eso me da el elemento, él tiene una personalidad así o asá o azul, ¿no? Es básicamente eso, poner atención en los detalles, es un ejercicio de observación y siempre ha resultado muy revelador. Y hay gente que ya lo sabe, hay gente a la que, mira, hay gente de vanguardia, por ejemplo, hay un jovencito que me siguió mucho tiempo en conferencias y lo hace brutalmente. Es más pequeño que tú, me parece. ¿En serio? Sí, sí, sí. Y curado, porque yo me acuerdo, digo, ahorita ya moviéndonos a su segundo libro, que pues se parece mucho al primero por lo que me dice, ¿no? Porque el primero no lo tengo, pero el segundo fue el que nos intercambiamos pues, cuando recién iba saliendo. Y me acuerdo que lo leí, pero en el 2018, o sea, no me acuerdo de mucho, la verdad, pero me acuerdo que hablaba usted y puso bastantes imágenes en ese libro, ¿no? Me acuerdo que Sí. eran 4 patrones de comportamiento. ¿Cuáles son esos 4 patrones? Porque Bueno, los que me dijo son de la sonrisa, ¿verdad? sí, lo que si haz de cuenta, son los mismos 4 patrones para todo, o sea, los 4 mismos temperamentos, lo que cambia es qué parte de la fisionomía es la que analizas. En el primer libro analizas los ojos, la sonrisa de uno de los patrones, el entrecejo y la inexpresión en la cara. En el segundo libro, que es el que tú leíste, es como un manual y dice, bueno, en el primer libro leímos esto, ahora en el segundo vamos a retomar un poquito eso y luego vamos a hablar de cómo saluda a la gente, tipos de saludo, y luego cómo abraza a la gente, cómo el ritmo con el que habla la gente, cómo camina la gente, qué tipo de cuerpo tiene la gente, y ciertos tips que tienen que ver con eso, ¿no? Entonces, el segundo libro es un manual para todo el mundo, se llama El arma secreta para influir en los demás. El primero es más el libro donde inició todo. Si tú me preguntas cuál de todas las técnicas es la más efectiva es la que viene en el primer libro, pero en el segundo libro es la consecuencia y la continuación de ese primero. Cuando usted me conoció, ya sabía cómo era mi personalidad también. Siempre le pasa, o más bien la pregunta sería, siempre que usted conoce a alguien y es de que, esta persona es así y así. Siempre porque me dedico a esto, ¿no? Entonces, cada vez que yo voy por la calle, fíjate, puede sonar un poco alucín, pero yo voy caminando por la calle, se cruza alguien conmigo y yo veo incluso sus problemas, porque hay patrones para ver eso. Yo he llegado con gente, por ejemplo, voy al súper, me topo con alguien y en mi análisis automático, es como el mecánico que escucha un motor y dice, ese motor está bojo, ese motor se va a desviar, a ese motor le falta aceite. El buen mecánico tiene un oído especial para eso. Ese motor tiene aquello. Incluso en el béisbol hay señales. Yo escuché una vez un pelotero que decía, ¿viste cómo sonó? Ese bat es de este tipo y le pegó en esta parte a la pelota. O sea, wow, Y- porque desarrollas sensorialmente, desarrollas mucha habilidad en ese sentido. Entonces, yo voy por la calle y a todo el mundo leo, mi cerebro los lee, aunque yo no me ponga así como que a ver, ¿qué tendrá este? Mi cerebro los lee automáticamente y me da la información, como si fuera, así como de videojuego, ¿no? Tiene problemas en su casa, es golpeada, le falta confianza, así, con todas las personas. De repente, donde siento en mi corazón que debo de dar una palabra para que esa persona
reciba un consejo, voy y le digo así, así en frío, sin poner, discúlpeme, yo creo que usted está pasando por esto, debería hacer esto. Y ha habido muchas escenas donde la gente termina llorando. Por ejemplo, en Tecate, Baja California, este año precisamente, fui a promover un taller de parejas en un café, ahí en Tecate. Y me fui a la placita y dije, bueno, voy a hacer un ejercicio experimental. Salí, empecé a caminar por la placita municipal y encontré a dos señoras platicando. Llegué, las vi, me paré enfrente de ellas así, ¿no? Y las vi un segundito y me dice una señora, ¿se le ofrece algo? Y te puede parecer alucín, pero eso es lo que pasó, de verdad. Le dije, señora, usted se está divorciando. Le dije. Y se volteó y me vio. Creo, yo le dije, que el problema es que usted no se entiende con su esposo, seguramente por esto y esto. Yo no conozco a su esposo, pero la estoy La viendo a usted bestia. y usted tiene esto. Y usted, por la expresión que tiene, debe estar pasando A, B, C, D, E. Cuando yo estaba explicando, la señora estaba llorando, su amiga la estaba abrazando. ¿Qué fue eso que acabas de hacer? Me dijo. Y le dije, yo doy talleres de comunicación no verbal, escribo sobre eso y tengo un taller en el cafecito de aquí a una cuadra. ¿Por qué no nos acompaña y platicamos del tema y vemos de qué manera le podemos ayudar? Esa señora le contó a otra señora, terminamos con el tallercito lleno porque fuimos a invitar gente al taller y lo cobramos, ¿eh? Y casi la gente salió de la plaza. O sea, había una, lanzamos publicidad por Facebook y se había inscrito una persona. El taller, digo, no, era un cafecito pequeño, ¿no? Había 10 personas en el taller. La única que no fue la que ya se había inscrito y había pagado a distancia su taller. O sea, yo viajé a Tecate porque una persona ya había pagado y me dijeron, pues mejor cancela el taller porque la pura gasolina es lo que es lo que te pagó la señora. No, dije, si una señora, pues si una señora lo pagó, pues yo voy por esa señora. Y cuando llegamos a Tecate, salí a la plaza, promovimos de esa manera, me metí al café, esperé y gente a la que le dije algo en la plaza llegó y se inscribió. Pero esa particularmente esa señora que se estaba divorciando fue el tema. Y el taller giró en torno a su caso, al final de cuentas, ¿no? La bestia. Entonces, siempre estoy leyendo, sí. Así como tú seguramente siempre estás pensando en béisbol o en las cosas que normalmente haces o te gustan, pues. Y eso es lo mejor, poder trabajar en algo que de todos modos ya estás haciendo. Es como estar enamorado. Si estás pensando en alguien todo el día, ¿por qué no vas y la buscas y le dices lo que sientes? De todos modos ya estás pensando en ella todo el día. La ¿Qué tengas tan o no la... fácil, ¿eh? perdón, qué tan fácil sería, por ejemplo, cambiar esa personalidad? O sea, Cambiar. por ejemplo, hace ratito que mencionaba lo de temperamentos, o ahorita del enamoramiento, de que, me gusta tal muchacha, ya no me gustó, me va a gustar esta. O, por ejemplo, tengo este temperamento, lo voy a cambiar. O tengo este tipo de personalidad o este tipo de patrones. ¿Qué tan fácil viene siendo cambiarlo? Porque sí existe la posibilidad, ¿no? Sí, es que hay dos palabras, temperamento, que es la personalidad natural, y la otra palabra es carácter, ¿no? El carácter se forma y obviamente tú puedes inducir la formación de tu carácter hacia un terreno específico. Por ejemplo, si tú practicas un arte marcial por voluntad propia, desarrollarás características específicas y tu carácter se fortalecerá. Tendrás más seguridad, tendrás mucho más facilidad para encarar a la gente porque ya te sientes seguro de que si hubiera un problema, pues le vas a partir la cara, ¿no? En todos los terrenos, todo lo que aprendamos nos forma el carácter. El temperamento no se puede cambiar, ese es genético. Pero, por ejemplo, si tú tienes un temperamento sensible, un temperamento soñador, que es el tuyo, por ejemplo, y formas tu carácter en otros terrenos, seguramente tu temperamento a lo mejor podría disminuirse un poquito, sobre todo en las cosas que podrían ser áreas de oportunidad, se va a fortalecer y te va a empezar a dar proyección hacia algo más diferente a esto y esa es la formación de carácter. Hay gente que puede, yo he formado mi carácter, por ejemplo, yo era un niño muy llorón, siempre lloraba y no de tristeza, llorón en general, soy emotivo, soy cursi, soy tal. Conforme he desarrollado mi trabajo, hay cosas que ya domino y digo, que no voy a llorar, pues, o sea, está triste, pasó esto, pero no, creo que te pasa igual, o sea, habrá cosas que has formado a lo largo del tiempo, estando solo en la universidad, desarrollando actividades, por ejemplo, alguna vez siguiéndote en redes, vi que tenías una actividad donde ibas, algo tenía que ver con alfombras este, o muebles, no recuerdo. Y en verano era como un trabajo físico, fue por 13 semanas. Y todo el trabajo literalmente, o sea, las 8 horas del día era cargar colchones, mover muebles,
subir roperos que apenas entre 4, como de mi vuelo, la podíamos cargar. O sí, era básicamente puro trabajo físico. Bueno, ese trabajo formó tu carácter. No cambió tu temperamento, formó tu carácter. Hizo algo en ti que te permitió tomar mejores decisiones. El carácter se forma así y nos lleva a tomar mejores o peores decisiones, porque también se puede deformar el carácter con cosas negativas, ¿no? Entonces, por allí va. La respuesta concreta es sí. Si tú quieres cambiar, lo puedes hacer. No es cosa fácil porque siempre irás contra tu naturaleza. Es como levantarte a las 5 de la mañana a correr. Casi nadie quiere hacerlo. Unos cuantos lo lograrán, otros cuantos parecerá que lo logran y luego se desmotivarán y volverán a su zona de confort. Así funciona con el carácter. Hay caracteres que se logran y otros que no. Y Pero el también pasa mucho temperamento con es... el físico, ¿no? O sea, una vez me tocó estar leyendo sobre Miguel Cabrera, no sé si lo conoces, es un beisbolista de los Tigres. Y él es venezolano, pero su físico es ancho, o sea, él es ancho por naturaleza, pues, ¿no? Y pues a través de ciertos entrenamientos tenía que bajar de peso, a pesar de que no era gordito porque está, o sea, a lo mejor tenía sobrepeso y lo quisieron hacer como que más atlético, más como flaco, por decirlo así, y al final de cuentas empezó a lesionarse más. No me acuerdo quién me lo dijo, creo que era un beisbolista que analiza ese tipo de cosas en YouTube, si no me equivoco, y era como que pues estás yendo en contra de tu propia naturaleza, o sea, porque tu físico por naturaleza no es así, o sea, te descuidas un mes y ya vuelves a estar grandote, pues no es como que vas otra vez a estar flequito nomás porque sí, pues no. Y ahorita que hablamos, ya regresando al tema esto del temperamento, creo que en algún momento también me llegó a pasar cuando también cuando jugaba béisbol ya como pues en, no sé, 15 años, 16 años más o menos, que yo era súper corajudo, o sea, yo estaba pichando y si alguien me hacía un error, pues al final de cuentas a quien le afecta es al pitcher, pues, ¿no? Y yo me enojaba un chorro acá, me enojaba, pero feo acá. Y me acuerdo que una vez un entrenador mío, el Martín, me decía, oye, canaliza tus emociones, o sea, no te enojes por eso, porque al final de cuentas te enojas, te empiezas a frustrar, vas a pichar, no vas a estar tirando strike, me dijo. O sea, vas a estar bien encabronado, no vas a poder poner la bola donde quieres, no vas a tener ni siquiera fuerza porque ya le estás gastando tu energía. Y es como que, al final de cuentas, sí me terminó ayudando, porque después los siguientes años que jugué, y era como que trataba de tranquilizarme. O sea, por dentro estaba a punto de explotar, pero no lo demostraba y es como que relájate porque si no sale peor. Y no sé, ahora que estoy aquí, a final de cuentas, siento que el temperamento, no sé si lo he cambiado, pero el carácter, pues creo que sí, 100%, porque antes era más como, creo que sí me importaba mucho las opiniones de otra gente a un nivel, o sea, me importaban genuinamente como que a un nivel emocional, pues, ¿no? O sea, si mi abuela o mi abuelo me decía tal cosa, o un tío, por ejemplo, es de que, ingas, o sea, la ando regando. Pero es como que ni siquiera pensaba críticamente en el sentido de que ponerme a analizar, pensar con criterio, todo eso. Y ya después llegó un punto en el que dije, oye, pues a la fregada, o sea, lo que digan, al final de cuentas, no es como que me están aportando algo de valor como para que eso me esté afectando. O sea, no puedo permitir que gente que ni siquiera tiene nada que hacer con mi vida tenga pues un impacto negativo en mis emociones. Y creo que también puede ser de un lado positivo, porque si te crees la crítica buena, también te tienes que creer la crítica mala, pues no, o al revés. Claro. Y no sé de qué manera ha cambiado el temperamento, pero siento que el carácter sí, porque ya no me importa tanto, o sea, antes era más como, no sé, creo que también tuvo mucho que ver, o sea, la situación de mi hermano, o sea, que a lo mejor era más como emocional, que sí me afectaban las cosas, se quería estar bien con todo el mundo, darle gusto a todo el mundo, siempre estar así como que, no sé ni cómo describirlo, pero ya después de, no sé, en los últimos 2 años yo creo, y es lo que digo, o sea, que a veces se puede incluso percibir como de forma egoísta, pero es como que, a ver, o sea, si no estás aportando nada, digo, pues no tienes derecho a opinar, pues no, o sea, si eres alguien que está aportando mucho a mi vida y me vas a criticar o me vas a decir tal cosa, te lo voy a aceptar con toda humildad, con todo respeto, y me pasaba mucho, no mucho, pero sí en varias ocasiones, con una advisor mía del cochís, que siempre me estuvo ayudando mucho, y ya al final, o sea, que ya poquito antes de que me graduara, pues ahí me empezó a ir muy bien, empecé a destacar en ciertas cosas de la escuela, premios, lo que sea. Y cuando iba a su oficina me decía que, Luis me dijo, qué bien que estaba haciendo esto. Y siempre eran como que puras cosas buenas. Y obviamente que se sentía bien, o sea, pues qué curado que mi advisor me esté diciendo cosas positivas. Pero me acuerdo que a veces iba a su oficina y le decía, oye, necesito que también me digas lo malo que ando haciendo, en qué la ando regando, en qué puedo mejorar. Le digo, o sea, falta mucho por mejorar todavía. Le digo, o sea, vamos dando pasos, pero al final de cuentas, tú eres mi advisor y quiero que me digas en qué la ando regando. Literalmente así se lo dije, o sea, nos llevamos demasiado bien todavía.
incluso cuando tengo alguna bronco, cuando necesito algún consejo, pues así, sobre todo, pues como académico profesional, pues es como que, no sé, el fin pasado le llamé, por ejemplo, pues, ¿no? Y es como que, pues no sé qué tengas que decirme, pero al final de cuentas, tu opinión me importa demasiado, ¿no? Ok. Igual con los maestros de esos que te mencionaba hace rato, o igual así con gente, no sé, cuando le marqué a mi advisor esa que te digo, también estaba con su mejor amiga, que ella también me ayuda demasiado, pues en ámbitos así, pues profesionales, y ella también estudió negocios. Entonces, es como que recibir consejos de este tipo de gente, sean buenos, sean malos, al final de cuentas tienen algo que aportar, pues. Y, y eso sí, los puedo recibir con mucho gusto, pues, ¿no? Claro, tiene que ver con eso que dices, ¿no? Tu carácter se formó y ahora tu carácter te permite recibir consejos y aceptar cosas que a lo mejor no son, no son del todo buenas. Lo que dices, cuando jugabas béisbol y alguien cometía un error, te enojabas, era porque no estabas acostumbrado a confiar en los demás, tal vez, o a permitirte que los demás fallaran. Cuando entiendes que no tiene que ver contigo, la frustración se va y el enojo se va. Es como cuando ahorita decías, quise jugar béisbol, llegaste a un nivel, yo sé que llegaste a un nivel bueno. ¿Por qué no fuiste profesional? No dependía de ti. Si tú hubieras creído que dependía de ti, te hubieras frustrado. Y me Porque frustré. diste tu máximo, tu máximo, tu máximo, tu máximo. ¿Por qué si estoy dando mi máximo? Bueno, cuando entiendes a la distancia que, es que dependía de muchas cosas, de otros factores. Incluso hay situaciones que escapan de las manos de uno y de alguien más. Un promotor, un entrenador te puede ver quererte fichar y alguien más arriba le dice que no, pues. Y, no, y aunque él quiera, no se manda solo, pues. Entonces, si tú entiendes esa parte, automáticamente dejas de frustrarte. Hay lugares a los que yo voy que dicen, no, yo no creo en lo que tú haces de comunicación no verbal y eso. Al principio, como todos, me afectaba y decía, ¿por qué no? Si lo hago muy bien y tal, y lo he demostrado. Ya cuando entiendo que no tiene que ver conmigo, tiene que ver con esas personas, les da miedo que llegue alguien que sabe, les da miedo, por ejemplo, a mí me pasaba mucho con psicólogas de instituciones o psicólogos. No, eso no existe. Dice, viejo, te lo puedo demostrar, o sea, hago un ejercicio contigo. No, no existe. En la psicología no existe. Bueno, no existe porque nadie lo ha escrito, pues. Y lamentablemente para ti vino un periodista a escribirlo, no un psicólogo. Pero no me estoy echando flores ni mucho menos, pero estoy tratando de poner en perspectiva que entonces esa persona que no lo cree porque tiene que ver con su construcción mental, pero no es contra mí. Simplemente no está preparado para que venga algo como esto, no le cabe en la cabeza y ni modo. Así como hay cosas que a mí no me caben en la cabeza también, ¿eh? Esa es la verdad. Hay cosas que yo digo, eso está mal y a lo mejor no está mal. Entonces, ¿qué empecé a hacer? Al principio me afectaba que no creyeran, que no me compraran, que no dijeran, invítalo, tráelo, tal. Ya después entendí, bueno, a la vuelta de los años, una vez una psicóloga me aventó el libro en la cara, se lo quise regalar y me dijo, yo no creo en esto, ¡pam! Me lo aventó en la cara. Así. A Y bestia. una señora así como de 60 años. ¿Verdad? Y ya después de varios rechazos, entendí que no era para todos. Voy a donde me invitan y a donde logro convencer y donde no, saco la vuelta. Y muchas veces ha pasado que con el paso de los años dicen, oye, ¿te acuerdas? Yo te conocí una vez, ya vi que andas con todo, no, no quieres venir. Ya se cayó, ya rompieron su paradigma, y alguien más les contó, pues es que sí es cierto, pasa esto y aquello y aquello. Y entonces hay un cambio de mentalidad y te dan la oportunidad. Mientras tanto, hace muchos años que dejé de frustrarme por esa situación, porque si no me afecta y si estoy afectado, no puedo hacer las negociaciones como las quiero hacer. Pues. Cierto. Eso también que decía ahorita, pues, sobre el tema del béisbol, sí me frustraba mucho, o sea, porque decía, porque amigos míos que no le echan tantas ganas están tirando 88, 90 millas, o unos que le echan como que el mínimo y les va súper bien. Y yo decía, ¿por qué yo sí estoy entrenando 2 o 3 veces más duro? O sea, porque yo no estoy mejorando, pues. Y ya después dices, ok, o sea, a final de cuentas la genética tiene un chorro que ver, o sea, mi Claro. cuerpo es grande, mi cuerpo no es de que tan elástico como el de ellos, o mi brazo es más pesado que el de ellos, o sea, muchas cosas que, pues que naces o no naces con eso, pues, ¿no? Que también, al menos en deporte sí tiene demasiado que ver. Y ahorita que decía eso, que cuando pichaba, o sea, que sí me enojaba, sí me hacían errores y que lo puso en perspectiva con eso de que a lo mejor no confiaba en los demás, creo que tiene demasiado sentido y nunca lo había pensado de esa forma, la verdad. Me pasó una vez en 2014, creo que nunca he contado esta historia.
me tocó ir a presentar mi libro, creo que por primera o segunda vez. Era mi primer semestre de prepa. Probablemente fue un mes antes de que lo conociera usted. Y me invitaron a ese lugar, era una comunidad como que de escasos recursos, presenté el libro. Yo estaba súper nervioso porque nunca había hablado en público, pues no. Y la vez que lo había hecho era de que súper poquito. Y al final de cuentas estuvo bien la plática, según yo. Y al final les gustó mucho la plática, querían el libro y yo traía los ejemplares. Costaban 150, me acuerdo. Y les dije, ah, pues aquí están los libros si los quieren comprar. Y luego de que, ah, pues fíamelos o algo así. Y es como que, pues mi mamá me acuerdo que siempre me decía, no los fíes, me dijo, o sea, no los conoces ni siquiera, me dijo. Y luego de que la señora esta que estaba encargada de ese grupo, saludos, me dijo que, ah, pues yo los puedo recolectar si quieres y no sé qué, ah, pues todo bien. Creo que vimos como unos 10 o 12 libros, que pues habrán sido como unos 1,700, 1,800 pesos. Y me dijo, ah, pues, no sé, ese era un viernes, me acuerdo. Me dijo, ah, para el otro viernes te voy a tener todo el dinero. Me dijo, ellos, las señoras esas que lo compraron, te lo van a pagar y pues me lo van a dar a mí. Ah, bueno, súper bien, ¿no? Y mi mamá de que, ¿qué acabas de hacer, Luis Carlos? No, y yo, no, pues es que la señora los quería. Le digo, o sea, yo como que muy buena onda con ellos, porque es como que después de haber dado la plática de mi libro, sus reacciones, que estaban bien emocionadas, y digo, pues yo también tenía 15 años, acababa de cumplir, no era como que les sabía tanto cómo se movían muchas cosas. Y, ah, no pasa nada, le dije, pues ahí la señora me lo va a pagar. Está bueno, Luis Carlos, dejo mi llamada, ¿no? Y nunca te los Pasaron dos pagaste. semanas y le mandé mensaje a la señora de que, oye, ya se lo pagaron todos. Pues mira, mijo, no me han pagado dos y una señora me dio una abono. Y es como que bestia. Y luego pasó un mes, pasó 2 meses. El punto es que nunca me dieron ese dinero. Y hasta la fecha, o sea, jamás lo recibí. Obviamente, pues ya no lo estoy buscando, ¿no? Ni mucho menos. Pero en ese momento era como que, en ese momento para mí 1,000 pesos eran 1,000 pesos, pues era mucho. Claro. Y era como que, pues, tenía 15 años, mis ahorros quizá eran de 100 pesos, 200 pesos. O sea, tener 1,000 pesos era un chorro. Todavía 1,000 pesos son 1,000 pesos, serio. Sí, todavía, obviamente, pues. Pero me refiero en ese entonces de que, o sea, ahorita pues trabajo, pues no, y puedo conseguir dinero, pero un niño de prepa que no trabaje, que, no sé, o sea, mi forma de orar era de que, ah, mi papá me daba 20 pesos a la semana, perdón, 20 pesos al día para comprarme burritos, lo que sea. Yo me llevaba loncha a la sorda de mi casa y pues así borrando, pues y ya para diciembre ya tenía algo, pues no, a eso me Ok. refería. Entonces, ahí fue como que yo perdí confianza y a la segunda que publiqué mi libro, yo me acuerdo que dije, o sea, mi libro se lo publiqué para pagarme la escuela, pues no, la segunda edición. Y fue así como que voy a vender los libros sin fiar ninguno, o sea, porque no voy a cometer el error que ya había cometido antes. Y a final de cuentas, era como que si los fiaba, pues corría el riesgo de que no me iba a alcanzar para pagar la colegiatura. Y me acuerdo que mi abuela se enojaba un chorro porque me decía, ah, no, me lo van a pagar, mijo, tráeme 10 libros, los voy a vender y en la quincena te los pagan. No, abuela, te doy 10 libros, me das el dinero, dales los libros y si tanto confías, pues que ellas te los paguen a la otra semana, pues no. Y mi abuela de que, ah, pinche chamaco, ¿cómo te gusta el dinero? Y no sé qué. Y yo, no, abuela, pues ya cometí ese error, le dije, y sí me costó, porque por eso había batallado tanto juntar, pues para poderlos volver a imprimir. Y, Ok. y sí, creo que sí tiene demasiado que ver en eso de confiar. Y en los equipos, por ejemplo, de trabajo de la escuela, me pasaba mucho en la prepa y en la secundaria, de que si no confiaba en mi equipo, era de que, ah, yo hago todo el trabajo y nomás los pongo en el trabajo, no se preocupen. Pero ahorita ya en la universidad, por ejemplo, o en el colegio, es como que, ah, pues que cada quien haga su parte. Y es como que, digo, pues ya en universidad, pues ya no es como que te andas con jueguitos de que no vas a hacer tu parte, ¿no? Es correcto. Mira, fíjate, a mí me ha pasado lo de los libros, ¿eh? Muchas veces me ha pasado. Incluso me pasó en una librería en Monterrey. Dejé cerca de 50 libros en una librería que tenía 6 sucursales. Regresé a Sonora. Había un documento de por medio. Nunca me tomaron la llamada. Me tomaban la llamada. Sí, permítame, ya que les decía para qué era. Le voy a hablar al gerente y me dejaban colgado una hora. Volví a marcar, ya no contestaban, los correos nunca los contestaron y nunca me pagaron un peso. Ha habido gente que me dice, dámelos, y yo ahorita, es más, ahorita te voy a transferir y no me transfiere. Es parte de la vida. La primera vez duele mucho, mucho duele. Demasiado. Porque, sobre todo porque si ya vendiste 12, tú ya cuentas con ese dinero en tu bolsa. Aunque los hayas fiado, ya tienes un plan para ese dinero. Uno siempre tiene planes para el dinero. No hay nada mejor planeado que que cómo gastar el dinero, ¿no? Este, y hasta la fecha ha pasado, ¿eh? Acabo de vender uno hace unos días. Alguien me dijo, te voy a transferir. No me he transferido, pero ya aprendí que hay lugares donde digo, bueno, me la juego, no me puedo ver tan mal quizá. El beneficio viene desde de otra forma.
y decido no cobrarlo y seguí el consejo que me dio un amigo que una vez me prestó dinero. Un día un tipo me prestó dinero y me dijo, bueno, te voy a prestar esto, me dijo, y si no me lo pagas no pasa nada. Me dijo, entiendo que me lo estás pidiendo porque necesitas dinero. Pues, así funciona esto. Dijo, si no me lo pagas no pasa nada. Ese es el precio que tiene nuestra amistad. Así me lo dijo. Entonces, todo bien, viejo, me dijo. Hola, torre. A la O sea, bestia. qué responsabilidad me acaba de mandar. A veces así lo pienso. Digo, bueno, dejo el libro aquí. Ese es si mi libro cuesta 280 pesos, 280 pesos cuesta, si, no me, si en dado caso que no regresara, el que yo pueda, el que podamos seguir haciendo cosas juntos en caso de alguien que me compró. Entonces, trato de no clavarme mucho en eso, trato de no fiar, por supuesto. Pero hay veces en que no hay cómo te escapes. O sea, te dan, está en público, es el funcionario, el director de la escuela, sabes que puedes tener otras negociaciones con ellos y dices, bueno, pues ni modo, o sea, está bien en tu mente, ¿no? Terminas cediendo y no te lo pagan. Así. Y hay que tomarlo con filosofía. Hay que tomarlo con filosofía y obviamente ser muy claro qué tanto te va a doler. En aquel tiempo entiendo que dolía, pues a mí lo de la librería de Monterrey me acuerdo y me da coraje todavía. Es la verdad. Ya no lo voy a cobrar, pero sí sigo pensando, pues eran 50 libros, viejo, o sea, eran 10,000 pesos de mis libros en aquel tiempo. Ah, Directores, maestros que les mandé agua prieta, mándame, así, mándame, mis alumnos me están pidiendo 20 libros, los mandé, pagué paquetería, les mandas WhatsApp, no te contestan. Y ya, a lo mejor ya coraje lo da eso cobraron a y se la torre. gastaron el dinero, o sea, pero bueno, ni modo, es parte de la vida, a todos nos O pasa capaz si alguna los vez, cobraron. o capaz ni los cobraron, o capaz que los tiene ahí guardados en un cajón y ya ni se acuerda, quién sabe, que Ah, a lo mejor los usó para hacer una fogata, o sea, no sí, sabes, no, a mí sí me no da sabes un por chorro de coraje, me acuerdo. O sea, digo, ahorita pues a estas alturas ya no, ya pasaron muchísimos años. Pero en ese momento sí me enojaba, me acuerdo. Ya para terminar el podcast, Jorge, una última cosa. Su nuevo libro, el de la pareja perfecta. ¿De qué se trata ese libro? Acaba de salir hace súper poquito, ¿no? Sí, hace unos días apenas lo presentamos el día 5 de marzo. Se llama Cómo encontrar, entender y entrenar a la pareja perfecta sin morir en el intento. Dice un amigo que está más largo el título que el libro. Sí, está muy largo, la verdad. Es un libro que habla sobre cómo herramientas para encontrar y saber qué quieres, ¿no? ¿Qué quieres de una persona? ¿Cuáles son las prioridades que tienes a la hora de entablar una relación y que las trates de empatar con las prioridades de la persona a la que estás buscando, con la que ya estás tratando de coincidir en una relación? Pero también trata de sobreencontrar a alguien que probablemente esté perdido en tu propia casa. Puedes tener 10 años casado con alguien y terminas, no lo entiendes, no sabes por qué es así, no tal, o sea, no lo has encontrado realmente. Si no lo entiendes, si no, tienes a alguien allí que no, ¿quién será? Entonces habla de encuentra al que tienes ya en casa, reencuéntralo, pues, redescúbrelo. Y hace una analogía que se llama el pastel de chocolate. Habla de cómo si queremos un pastel de chocolate tenemos que tener bien claro los ingredientes y los ingredientes son esas prioridades que tienes que tener, de las que te comentaba. El libro es Herramientas de comunicación al servicio del amor, digamos que es el subtítulo. No me bastó con ponerle un título, le puse un subtítulo. Y tiene por ahí un capítulo para perfilar a tu pareja a través de la sonrisa y tiene ejercicios que hablan de cómo entrenar a la persona con la que vives para que se comuniquen mejor, de forma más efectiva. Habla mucho de la palabra es poder, ¿no? Cómo tú puedes querer amar mucho a alguien y no tener el valor para decírselo o mencionarlo mirándolo a los ojos. Hay gente muy seria, ¿no? Incluso entre nuestros papás puede haber un papá que nos ame, pero que no sepa decirnos. Entonces, el objetivo es que encontremos, el libro te impulsa con ejercicios en cada subtema para que mejores la comunicación y ablandes a los duros, a esos duros que no saben decir porque están rotos, lastimados. Entonces dice, a lo mejor te casaste con alguien roto y nunca lo has querido aceptar. Vamos a remendarlo para que podamos mejorar nuestra relación, redescubrirnos y tratar de generar armonía en casa. De eso trata básicamente. Qué curado.
Y pues para la gente que nos está escuchando, ¿en dónde pueden encontrar sus libros? Cualquiera de los tres o los tres. Ok, bueno, pues en este preciso momento hay una librería aquí en Hermosillo donde lo tenemos. Dejé de confiar en las librerías, la verdad. Es en Hermosillo, sí lo hace muy bien, siempre paga tiempo y todo. Pero bueno, olvidémonos de eso. Lo pueden conseguir directamente con nosotros. Pueden mandarme un WhatsApp. Mi número es 6622-430665. 6622-430665. Me mandan un WhatsApp. Si están fuera de mi radar, de mi localidad, pues vemos si yo voy a andar por esos rumbos, si se los hago llegar o se los mando por paquetería y vemos lo del precio del envío nada más. Mi primer libro cuesta 200 pesos, el segundo también, y el tercero, el de las parejas, cuesta 280 pesos. Es un libro más extenso y más grande. Ok, voy a dejar su celular ahí en la descripción del podcast para que sea más fácil, pues Muy la gente bien, que lo quiera comprar ahí, pues para que lo tenga ahí más facilito. perfecto, me parece perfecto. Porque ya para terminar el episodio, siempre me gusta hacer esto al final. Como yo les hago muchas preguntas a mis invitados, pues que ahora ustedes me tiran 2 que 3 preguntas. Correcto. Bueno, pues la primera pregunta sería, ¿hacia dónde vas? ¿Qué quieres lograr? O sea, ya vas a salir de la universidad. ¿Dónde te ves en los próximos años? ¿Haciendo qué exactamente? Si pudieras elegir y el dinero no fuera problema, ¿qué quieres hacer? O sea, ¿a qué le vas a dedicar tu día a día? ¿Cuál es tu proyecto de vida? De hecho, ahorita ando mucho en este dilema, por eso es que le decía que me la llevo hablando con mis maestros así pues después de las clases, porque me gradué en diciembre y tengo un permiso para trabajar aquí entre enero y julio, porque la maestría empieza hasta agosto, la maestría que quiero hacer empieza hasta agosto. Y cuando termine la maestría, que va a ser en un año o dos, dependiendo de ahí ciertas cosas que pues, no dependen de mí ciertamente, tengo otro permiso de trabajo después de la maestría, pues ya como graduado. Y ahorita precisamente ando buscando oportunidades para ese gap que voy a tener el otro año al inicio. Y estaba pensando, o sea, mi carrera es marketing, pero también en el college recibí un título pues de business y otro de communications. Y me gusta mucho comunicaciones, la verdad. Y lo que más me gusta, que puede encajar bastante bien, es algo relacionado a deportes, ya sea sports marketing o algo que sea, con que sea relacionado a deportes. Y me puse a buscar compañías y todo eso, y precisamente ayer, y de hecho siempre que se me ocurre una idea, aquí lo apunto de volar en mis notas, ¿no? En el celular, y quiero buscar algo en ESPN, se me haría una oportunidad súper curada, o sea, porque pues es la televisora de deportes que está bien pesada, hay béisbol, y pues siento que ahí podría buscar de perdida, por lo menos para hacer las prácticas profesionales, un internship o un trabajo, no sé, o sea, no me importa dónde vaya a empezar, pero si estoy en una empresa donde voy a disfrutar eso, porque al final de cuentas, ahorita eso ya es la mentalidad de emprender algo o algo así, ahorita no la traigo tanto como para hacerlo ya, pues no, ahorita sí es como que sí me interesa formar parte de una empresa, aprender ahí, o sea, porque digo, es mejor estar aprendiendo así y ya después, no sé, ya después de unos años, pues puedo emprender esto, pero no pasa nada, porque al final de cuentas, si tengo la oportunidad de encontrar algún trabajo que sí sea bien pagado y que tenga pues oportunidades de crecer ahí mismo en esa empresa, pues estaría bastante bien. Y una empresa pues como ESPN, siento que estaría bien curado, la verdad. O sea, apenas ayer se me prendió el foco porque estaba buscando, me pasaron una lista de compañías que pueden contratar estudiantes internacionales y como que no me convencían tanto, pues, ¿no? Y dije, pues ESPN, dije, o sea, no pierdo nada en buscarle. Entonces, voy a buscar algo ahí. Hasta ahorita eso es como que un plan. Correcto. Y entonces tu plan de vida, esa es la siguiente pregunta, ¿es vivir en Estados Unidos? Probablemente. Todavía no lo tengo tan súper definido, o sea, porque digo, sí me gusta Estados Unidos hasta el momento, pero no estoy cerrado a irme a otro país, por ejemplo, pues, ¿no? O sea, digo, ya estuve en México 18 años, llevo en Estados Unidos 5, me faltan como otros 2. Si sale una oportunidad en otro país que hable ya sea español o inglés, pues le entro. Ya si es otro idioma, si se le parece, pues igual yo lo aprendo, pues no, o sea, no estoy cerrado a esa oportunidad, pero hasta ahorita sí estoy bien aquí, pero como te digo, o sea, si sale otra oportunidad en algún otro país, o sea, no estaría cerrado para nada. O sea, como que sí me emociona mucho la idea de empezar de cero en otra parte. Igual por eso cuando tuve la oportunidad de empezar la universidad, cuando me transferí al college, ya sea en tenía la U of A, la de Tucson, la ASU de Phoenix o la NU pues de aquí de Flagstaff. Y dije, en Flagstaff no conozco a nadie, dije, me voy a Flagstaff porque va a estar suave empezar de cero, pues, ¿no? Entonces, si puedo empezar de cero en otro lado, o sea, no me asusta, pues siento que también puede ser una oportunidad padre. Y lo hablaba en el episodio pasado o antepasado, que entre más
o sea, cuando te pones, entre más incómoda sea la situación en la que te pongas, más oportunidad tienes de crecer, pues. Definitivamente. Así es como que lo veo. El miedo, de nuevo el miedo acá, ¿no? Sí. Haciéndose presente. Entre más miedo haya, más oportunidad hay de crecer. Y la otra pregunta es, con ese cierro, es, ¿qué consejo le darías a tu yo de 14 años? Uy, nunca me lo había preguntado, ¿eh? Si lo tuvieras enfrente ahorita. Ayer vi una película que se llama El Proyecto Adam en Netflix y por eso tengo la pregunta fresca, ¿no? O sea, si lo tuvieras frente a frente, ¿qué le dirías? Un consejo así práctico para la vida. Así. Yo creo que empieza lo más antes posible y escucha nomás a la gente que está donde tú quieres llegar. Muy Porque bien. como hablábamos hace rato, pues, o sea, si entre más temprano empieces, más posibilidades tienes de llegar lejos. Y me pasó también en algo relacionado al béisbol. Cuando yo le hablé al papá de Adrián González, el beisbolista de los Dodgers, que tiene una academia en Tijuana, le dije, oye, tiro como 83, 84 millas. Ah, muy bien, ¿cuántos años tienes? Ah, 17. No, mijo, tengo morros de 13, 14 que me tiran eso, me dijo. Y yo, no, pues sí, cierto. Y muchos de mi edad ya estaban arriba de las 90, pues, y es como que te hubiera empezado antes. Y lo otro, eso de que nomás escuches a la gente que está donde quieres llegar. Digo, es un consejo que tomé de Robert Kiyosaki, pues no, pero que al final de cuentas creo que sí lo aplico demasiado. Y, y sí, o sea, porque muchas veces, no sé, sí me pasó bastante que escuchaba personas que no tenían nada que aportar y que sí tenían un impacto negativo en mí, pues. Y creo que eso también tuvo mucho que ver en cómo me convertí o me estoy convirtiendo, de que ya soy como que, y sí me han dicho muchos, o sea, incluso amigos cercanos, que soy demasiado exigente o muy duro conmigo mismo, pero al final de cuentas es como que va a llegar un momento en mi vida en el que me voy a poder tomar las vacaciones que quiera, hacer lo que yo quiera, por eso es como que tengo que empezar antes. Y también con mi maestro de FedEx, una vez que estábamos hablando, yo le dije, volvemos a lo del miedo. Le dije, profe, la neta sí tengo miedo, le dije, de cuando salga de la carrera, si no estoy tan bien preparado, le dije, mi currículum está bien, está fuerte como estudiante, le dije, no como para salir ya al mundo real, al mundo profesional. Y me dijo, no, Luis, me dijo, no te preocupes, me dijo, o sea, generalmente las compañías que contratan a recién graduados, ellos no están esperando experiencias, o sea, ellos están esperando lo que tú estás haciendo, o sea, actividades extracurriculares, las clases que has tomado, los cursos que has tomado, lo que haces fuera de la escuela, o sea, ellos no están esperando que tengas conocimientos tan pasados de lanza como para ya empezar con todo, pues no, o sea, ellos saben que recién te vas graduando. Y eso como que la verdad sí me dio como que un poco de tranquilidad y seguimos platicando y luego me dijo, creo que también estás siendo muy duro contigo mismo, me dijo, o sea, también es como que entiende que a veces las compañías no van a querer que tengas la preparación número uno, o sea, a veces a ellos les importa más las cosas que no se enseñan, como disciplina, determinación, responsabilidad, y también me decía mucho que, pues, es importante, o sea, sí, sí empezar y todo eso, pero también como que entender esa parte de qué es lo que las compañías, en este caso, pues, en las que quisiera trabajar, están esperando, pues, de un recién graduado. Y eso como que sí me dio tranquilidad, la verdad, porque es como que está viniendo de un experto que estaba encargado de las operaciones de marketing de FedEx por muchos años, que sus juntas eran con CEOs, que eran con ejecutivos de la NFL, de Red Bull, de compañías, pues, mundiales millonarias, y es como que, si viene de ti, te lo voy a creer, obviamente, pues no, o sea, a eso te dedicas. Muy bien, muy bien, Sí, muy buena respuesta. Y va a estar bien nutrido tu yo niño, tu yo me hubiera adolescente. estado bien. Sí, ¿verdad? Sí, pues ya para terminar el podcast, ahora sí, quiero que me describa a mí, o sea, porque la gente, mucha gente que nos escucha, pues creo que ni siquiera me ha conocido, pues, en persona, que me describa y pues ya que la gente que lo escuche, que diga si sí tiene sentido o si no tiene sentido. Ok, yo creo que por la forma en la que sonríes, el tamaño y la forma de tus ojos, eres un patrón 2-4. El patrón 2-4 es alguien que es sensible, que es soñador, que es preocupón, que le da muchas vueltas a, a las cosas en la cabeza. Incluso es un poquito, bueno, no un poquito, muy perfeccionista, eso ya lo dijiste tú, pero es obvio que ahí está implícito en tus rasgos. Eres perfeccionista, a veces haces cosas que parecen, que te resultan a la propia percepción de, lo hice muy bien, y al calor de los días o al enfriamiento de los días vas y las revisas y falló esto y esto y esto, y las criticas y puedes llegar a desanimarte o ser un piquis, ¿no? Un tanto así muy, 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 muy eso, perfeccionista de nueva cuenta. Creo que
creo que hay una parte de ti que es el patrón 4, que es tu secundario, que en los próximos años va a detonar. Y ya lo tienes en el sentido de que el patrón 4 es el de la determinación, el del liderazgo, ¿no? Pero como eres un liderazgo protector y un liderazgo muy emocional en cuanto a apapachar y en cuanto a hacer que las personas se sientan bien, aparentemente es un liderazgo dulce, pero en los próximos años desarrollarás un liderazgo basado en la competencia, que es vas a saber lo que traes y vas a empezar hasta va a parecer que cambió tu carácter y van a pensar, viste, o sea, antes no era ni tan decidido, ni tan tal, ni decía las cosas tan claras, ni creo que eso ya está pasando, pero va a pasar mucho más en los próximos años. Eres un patrón 2, eres cursi, creo que eres cursi, eres soñador, creo que debes de tener cierto romanticismo también por allí, no sé qué tanto lo explotes, pero debe de haber por allí mucha profundidad en la forma en la que quieres, en la que amas a las personas, pues, y también incluso podría pensar que eres leal, tienes mucha lealtad. El enojo te dura algo de tiempo. Una vez que te enojas o te hartas de una situación, ahí lo guardas y lo traes por meses, incluso años tal vez. Esa parte tiene que ver con que ya diste demasiado y un día por fin te convenciste de que ya te están viendo la cara o te defraudaron y te vas al otro extremo, ¿no? Ya fui muy bueno, ahora voy a ser completamente diferente con esa persona. Voy a borrar de tajo porque ya estoy harto, ¿no? Y ya a la luz de los años dices, está bien, ya lo voy a perdonar ni al caso. Y creo que por allí va el asunto. Básicamente eso. La viste, qué pasado de lanza, ¿eh? Pues no voy a decir si es cierto, si es falso, hay que la gente diga si es cierto, si es falso. Muy bien, pues que la gente opine entonces. Sí, pues muchas gracias, Jorge, primero que nada, pues por haber dado de su tiempo para este podcast. La verdad estuvo buenísimo. Al inicio como que estuvo muy acá la plática y después ya como que, porque dije a la vez, o sea, faltan un chorro de puntos que tocar y ya se empezó a poner ya como que lo de sus libros, las conferencias, pero la verdad que la primera parte estuvo bastante buena, o sea, más como muy espontánea, ¿no? Sí, es correcto. No, pues Y gracias pues a ti ya por... la gente que nos escuchó, pues gracias por quedarse hasta el final de este episodio. Estuvo muy bueno, espero que les haya gustado. No se olviden de compartirlo en sus historias de Instagram. Me pueden encontrar como @luisestrada2. Jorge, ¿cómo te podemos encontrar? Yo estoy en redes sociales con el @yo soy Jorge Celín. Así, @yo soy Jorge Celín. Ok. Y pues aquí en la descripción del podcast, en Spotify y en YouTube van a poder encontrar el teléfono de Jorge Celín para, por si les interesa comprar uno de sus libros, el de 8 segundos de fama, el de El arma secreta para influir en los demás o el del título súper largo, La pareja perfecta. Ese mero. Sale, pues muchas gracias y nos vemos en el siguiente episodio. Bye.